Muy buenos días a todas las personas estudiantes de las direcciones regionales de Heredia, Sarapiquí, Guapiles, Sulá, Limón, Turrialba, Cartago, San José Central, San José Norte, San José Oeste, Desamparados Los Santos y Puriscal. Mi nombre es Melania Brenes y me desempeño como viceministra académica del Ministerio de Educación Pública. El día de hoy queremos tener con ustedes un intercambio, un diálogo orientado a la discusión de las pruebas nacionales FARO que se implementarán este año en los meses de mayo y junio en el primer semestre del año y en el mes de octubre y noviembre en el segundo semestre del año. Las pruebas FARO son un proceso de evaluación nacional que es una alternativa nueva, innovadora a, por ejemplo, las pruebas de bachillerato en el caso de la secundaria. Tiene la particularidad que estaremos trabajando también las pruebas en la primaria. Las pruebas FARO son una estrategia de evaluación que permite conocer habilidades del mundo real orientadas por todo el proceso de política educativa vigente en este momento. En el año 2016, el Ministerio de Educación Pública trabajó una política educativa que es como una especie de línea general que orienta el trabajo educativo que hacemos en las diferentes asignaturas, desde el español, las ciencias, las matemáticas, y que sobre todo plantea que como personas estudiantes desarrollemos una serie de habilidades, la aplicación de esas habilidades en situaciones de la vida real, del mundo real, y podamos desempeñarnos de una manera correcta, segura y responsable en el mundo de hoy, sobre todo, por ejemplo, en el uso de las tecnologías digitales. Hemos venido hablando de un proceso entonces de transformación curricular, donde las asignaturas, además de aprender los objetivos de aprendizaje, por ejemplo, en el área de español, también propongan oportunidades para el desarrollo de estas habilidades, de comprender lo que estamos leyendo, de producir textos escritos de manera importante y sobre todo que nos expongamos a enfrentar situaciones de la vida cotidiana y seamos como estudiantes efectivos para resolver problemas. Este tipo de transformación curricular y este cambio hacia el desarrollo de habilidades provoca que también tengamos que evaluar de una manera diferente. Las pruebas nacionales FARO precisamente son esa oportunidad que tenemos para evaluar de manera diferente el desarrollo de habilidades y la comprensión de objetivos de aprendizaje de una manera diferente. Sabemos que el año 2020 fue un año de muchísimos desafíos y retos por estar el servicio educativo a distancia, que existe una coyuntura país que todavía ha hecho mucho más compleja nuestra vinculación con los centros educativos por motivo de la emergencia y la pandemia por COVID-19. Pero hoy más que nunca y con mucha mayor razón, necesitamos conocer qué tan preparados estamos y qué nos falta para avanzar en el proceso educativo. Para nosotros, para el Ministerio de Educación Pública, pero también para ustedes, es muy importante tener una especie de panorama, un nivel o usar un termómetro para conocer cuáles pueden ser esas limitaciones que se pudieron haber provocado el año pasado con motivo de las dificultades del servicio educativo que hayamos enfrentado por la pandemia por COVID-19. Podemos comprender perfectamente que exista indisposición y que en algunos casos tengamos algunas resistencias hacia el proceso evaluativo, que además es algo que es no solamente propio de las pruebas nacionales, sino en general de los procesos evaluativos que también tenemos en las aulas con nuestras personas docentes. Pero tenemos la esperanza de que este proceso nos permita conocer a fondo qué son estas pruebas y veamos el valor que ellas tienen en los informes también de evaluación que vamos a tener, donde vamos a poder determinar, por ejemplo, qué objetivos ya alcanzamos y cuáles nos falta para seguir mejorando, y que las dos aplicaciones precisamente sean un proceso que permita mejorar y realimentar nuestro proceso educativo. El interés de las autoridades y del sistema educativo en general son las personas estudiantes, su desarrollo y el logro de los objetivos que están dispuestos por aprender alrededor de los objetivos y los programas de estudio. Cuando como personas estudiantes nos egresamos de la educación secundaria o nos egresamos de la educación primaria, es necesario que manejemos una serie de conocimientos y podamos evidenciar una serie de habilidades que nos permitan desempeñarnos en el mundo de hoy y que nos permitan seguir aprendiendo todas las disciplinas que a nivel curricular el sistema educativo pone a disposición de cada uno de ustedes. Para hablar de este tema nos acompaña el señor Pablo Mena, que es el director de la Dirección de Gestión de Evaluación de la Calidad, encargada del desarrollo de estas pruebas y del proceso de evaluación nacional,
Y de la mano con él también estamos en este diálogo con ustedes, la Dirección de Vida Estudiantil, la dirección, el Instituto de Desarrollo Profesional, que se encarga también de todo el proceso de trabajo en facilitar esos recursos. Pero además también nos acompaña el día de hoy la señora Giselle Cruz, ministra de Educación, para darles a ustedes un saludo. Doña Giselle, buenos días. Muy buenos días, señora viceministra, doña Melania, a todos los compañeros del Ministerio de Educación Pública, colegas todos, de tanto de la Dirección de Vida Estudiantil como la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, y un caluroso saludo a todas nuestros y nuestras estudiantes. Realmente un gusto saludarlos, agradecerles estar hoy en sintonía con nosotros. Recordemos que los diálogos estudiantiles es un espacio muy importante de y para los y las estudiantes de nuestros colegios, de nuestras escuelas, hoy compartiendo con colegios académicos y colegios técnicos profesionales el tema de Faro, un tema que nos ha ocupado hace bastante rato ya, y que estos diálogos estudiantiles sirven para eso, para atender sus inquietudes, para animarlos también a ustedes y a todos a que, porque es importante hacer las pruebas Faro, como lo enseña la señora viceministra, doña Melania. Primero que nada, y enfatizar lo que dice la señora viceministra, nosotros estamos para ustedes, trabajamos en función de ustedes y ustedes no están solas ni solos. Y por eso hemos desarrollado una serie de estrategias para poder acompañarlos en esta generación, la primera generación Faro, en unas condiciones adversas, en unas condiciones extraordinarias, en unas condiciones completamente diferentes a las que pensamos nos iba a tocar el año pasado y este año. Pero tenemos que seguir con ese ánimo, con ese esfuerzo, con esa resiliencia que han demostrado cada una y cada uno de ustedes como estudiantes, también los docentes, los directores y directoras. En mis visitas a las diferentes regiones educativas he visto el esfuerzo que estamos haciendo todos y todas para poder estar en presencialidad, aplicando los protocolos, y tenemos que seguir por esa ruta. Hoy más que nunca tenemos que seguir siendo ejemplo de esa aplicación de protocolos para poder estar en presencialidad. Y esos esfuerzos que hacemos de conversar con ustedes a través de las diferentes plataformas, de enviarles materiales, de ejemplos de ítems, es para que ustedes adquieran esa confianza en esa primera generación Faro a que se van a enfrentar. Y nosotros dimos un paso muy importante como Ministerio de Educación Pública de quitar el bachillerato para avanzar hacia Faro. ¿Por qué? Porque el bachillerato dejó mucha gente atrás. La gente no tenía opción de mejora con el bachillerato. El bachillerato cumplió una función en un momento determinado, pero hoy por hoy no es el mejor instrumento para la medición. Y por eso ideamos Faro pensando en ustedes, en que puedan tener la oportunidad de mejora. Y además tenemos la gran responsabilidad, yo en particular, y por supuesto que la señora viceministra y don Pablo también, en que vamos a analizar esos resultados y vamos a tomar las mejores decisiones siempre en favor de los estudiantes. Hicimos los ajustes necesarios atendiendo las dificultades y las limitaciones que se dieron en la huelga y también que se han dado en la pandemia. Así es que las pruebas Faro están ajustadas a esa realidad de huelga y de pandemia. Así es que también revisen los porcentajes y la posibilidad que tienen de volver a hacer la prueba. Y todos estos espacios son para ustedes. Y siempre estamos pensando en la mejora de la educación, pero en función también de los estudiantes. Para mí es un gran gusto poder saludarlos a través de este medio y saludarlas a todos y a todas y realmente darles la fuerza, el ánimo para seguir adelante. Que nadie se quede atrás y sigamos en este proceso, que vamos a ser la primera generación Faro que en una condición extraordinaria pudieron hacer estas pruebas, pero también con los esfuerzos necesarios que todas y todos los que estamos aquí presentes y otras personas venimos acompañando este proceso. Que sea un éxito la actividad, los dejo para que puedan incursionar en la temática y también tienen a sus profesores, tienen a sus directores, tienen a las direcciones regionales, que con un mandato que se les envió desde el principio de año tienen que atender sus dudas, sus dificultades para poder avanzar en esto. Muchísimas gracias a todos y a todos y que sea una actividad muy exitosa. Muchísimas gracias, doña Giselle, por su caluroso saludo, por darle la importancia a este proceso de diálogo con las personas estudiantes, por acompañarnos siempre y por estar ahí presente con nosotros en este importante proceso. Realmente muy agradecido y yo creo que
Eso demuestra la importancia que esto tiene para el proceso de desarrollo educativo nacional. Doña Giselle, muchísimas gracias. Ahora Gracias sí, a vamos. ustedes. Éxitos. Gracias. Ahora sí, vamos a continuar con la materia que hoy nos convoca, con la participación de mi compañero Pablo Mena, que va a comentar con ustedes algunas particularidades de las pruebas FARO. Vamos a hablar de temas que sabemos que han sido de mucho interés por parte de ustedes, sobre todo, por ejemplo, temas como qué tanto afecta FARO la promoción estudiantil, cómo están hechas las pruebas, cuál es el tipo de preguntas que se incluyen en estas pruebas. Y me gustaría también tomar en consideración que nosotros decirles que hemos estado respondiendo a todos y cada uno de sus comunicados, oficios que llegan, en este caso, a través de los correos electrónicos de las pruebas FARO, pero también a través del despacho académico, y estamos muy abiertos, anuentes, a que posterior a la aplicación de las pruebas tengamos también estos espacios de diálogo para analizar con ustedes los resultados y podamos desde la voz de los estudiantes tomar en consideración sus perspectivas para la toma de decisiones en estos temas. De manera que los diálogos siempre van a estar abiertos, vamos a procurar tener esta estrategia en donde conozcamos todas y cada una de sus preocupaciones, tanto ahora antes de las pruebas como posterior a las pruebas después del mes de mayo y junio del presente año. Entonces, para iniciar este proceso vamos a iniciar con un video de las pruebas nacionales FARO y posteriormente Pablo iniciará con su intercambio. Adelante, compañeros. Nuestra educación cambia y avanza. Una educación que se transforma y pasa de evaluar contenido a explorar el conocimiento y las habilidades desarrolladas para la vida. Como parte del proceso de cambio, creamos las pruebas nacionales FARO, una forma de evaluar diferente, donde lo más importante es la persona y su oportunidad de mejorar. Ministerio de Educación Pública, comprometido con la calidad de la educación. Adelante, don Pablo, bienvenido. Gracias, doña Melania. Muy buenos días a todos y a todas que nos acompañan en esta actividad. Muchas gracias también a doña Giselle por sus palabras, a usted también, doña Melania, por sus palabras iniciales. Gracias a los compañeros de oficinas centrales que nos acompañan en esta actividad. También sabemos que de las mismas direcciones regionales se han conectado, centros educativos y por supuesto, como ya lo han dicho tanto doña Melania como doña Giselle, a los y las estudiantes que podemos compartir el día de hoy. Como ustedes bien lo saben, allá hay un chat, estaba ahora dando lectura a algunas de las preguntas que ya han puesto ahí en el chat, comentarios, opiniones, que también leemos y de una u otra forma consideramos. En la presentación que vamos a hacer, creo que mucho de lo que han consultado vamos a ir dándole respuesta, pero si no, también al final vamos a tener una oportunidad de poder retomar muchas de las preguntas que ya han formulado. Yo quisiera referirme a dos elementos para dar inicio sobre las pruebas nacionales FARO y que de una u otra forma ya se ve reflejado en las preguntas que han plasmado en el chat que tenemos para este tema. Lo primero es decir que las pruebas nacionales FARO están en pie de aplicarse al día de hoy. Es decir, no hay otra directriz dada que no sea aplicar las pruebas nacionales FARO de acuerdo a las fechas que ya se han publicado. Hoy vamos a repasar algunas de ellas, pero enfatizar en que la publicación de las fechas está en el calendario escolar. Hay que recordar que por primera vez este año tenemos un calendario escolar digital que pueden consultar en la página web del Ministerio de Educación Pública. Ahí pueden entrar y darle un link y ir al calendario escolar, ponerle pruebas nacionales FARO, ahí aparece cuándo se van a realizar las pruebas, en qué horario, qué poblaciones son las que les corresponde aplicar las pruebas. Entonces decir que esas fechas al día de hoy están en pie, la planificación que hemos llevado en el Ministerio de Educación Pública y se ha coordinado es para que en estas fechas que se está previendo podamos llevar a cabo la aplicación. Así que ser muy claro y enfático en eso, porque también hemos notado que ha circulado información no correcta por algunos otros medios, redes sociales, y que más bien invitamos a buscar los medios oficiales. En este caso, la página web del Ministerio de Educación Pública, como les acabo de indicar, el calendario escolar, las fechas.
también en la misma página del Ministerio de Educación Pública hay una casilla ahí que aparece Pruebas Nacionales FARO. Ahí hay mucha información oficial que pueden consultar de que hemos dado a conocer sobre estas pruebas nacionales FARO. Eso también lo creemos muy importante porque también vemos que ha circulado información que no es correcta. Ahí está la información oficial dada por el Ministerio de Educación Pública. Está el video que ustedes acaban de ver, algunos otros videos más, algunas imágenes, posts, presentaciones, documentos. Es decir, ahí hay mucha información que podrían descargar. Sí entendemos que quizás algunas es un poquito larga y no siempre pueden, o a la gente le gusta leer todo, pero ahí hay información oficial y valoramos mucho la opinión que dan muchas personas, pero sí hay que referirse a los medios oficiales para entender en su justa dimensión cómo son las pruebas nacionales FARO. Y un último elemento que yo quisiera rescatar, que la señora viceministra lo apuntó y yo quisiera reafirmar, es que el modelo de pruebas nacionales FARO es muy diferente al modelo de prueba nacional de bachillerato. También lo dijo claramente doña Giselle, cambiamos ese modelo de bachillerato que existía, que tenía, como bien lo dijo doña Giselle, una situación ahí no menor, y es que estaba dejando atrás a muchos compañeros y compañeras ciudadanos costarricenses que durante los años no aprobaban el bachillerato. En este formato de pruebas nacionales FARO prevemos que esta situación no ocurra. Yo no les puedo asegurar si va a ocurrir o no, porque en realidad nunca hemos aplicado las pruebas nacionales FARO como lo vamos a hacer este año, pero hemos hecho proyecciones. Hicimos una aplicación piloto en el 2019 para probar algunos de estos instrumentos, ítems, etcétera, ¿verdad? Que nos dio también información valiosa. Pero las pruebas como tal, este va a ser el primer año que las estaríamos aplicando y vamos a tener, digamos, datos más verídicos de cómo se van a comportar. Pero de acuerdo a las proyecciones que hemos hecho de años anteriores, inclusive en el escenario de bachillerato, sí prevemos que las promociones vayan a ser muy altas, y eso vamos a hablar ahora, y eso va a ocasionar que efectivamente no haya mucho estudiante que se quede atrás. Habrán algunos, probablemente que sí, como sucede también en otros años del sistema educativo, en cuarto grado, en tercer grado, en noveno año, en décimo año, que también por diferentes situaciones no promocionan. Pero no va a ser específicamente por las pruebas FARO que no van a promocionar. No prevemos esa situación. Esto es un modelo muy diferente que invitamos a que lo puedan consultar, analizar, y como bien lo decía doña Melania y doña Giselle, estamos anuentes también a escucharlos y a escucharlas. Entendemos que podría ser que no todo el mundo esté de acuerdo, pero aquí es muy importante, y lo hemos dicho, como Ministerio de Educación Pública tenemos la responsabilidad de dar una educación de calidad en este país. Y esto es muy importante para nosotros porque debemos de ser garantes que la educación en los diferentes estamentos del sistema, tanto público como privado, rural, urbano, diurno, nocturno, académico, técnico, científico, etcétera, etcétera. En los diferentes estamentos que tenemos en el Ministerio de Educación Pública debemos de apostar por dar una educación de calidad. Y una educación de calidad parte de una premisa muy básica. Necesitamos evaluar esa educación, tener datos, tener información verídicos, confiables, válidos de lo que está ocurriendo, y para eso son el formato de pruebas nacionales. Por eso, como bien lo dijo la señora ministra, en aquel momento que se analizaba el bachillerato, una de las posibilidades que analizamos fue de no dejar pruebas nacionales. Sí, fue una posibilidad que también hubo algún sector que nos hizo ese llamado de que mejor no hubiesen pruebas nacionales. Sí hay que decir que esto fue descartado porque es uno de los indicadores, es una de la información fundamental para poder tomar decisiones a todo nivel en el sistema educativo, y por eso es que no se quitó el bachillerato, para decirlo de alguna forma, y se quitaron las pruebas nacionales. Lo que sucedió fue que en este caso se transformó el modelo de educación que teníamos de pruebas nacionales, es decir, pasamos de un modelo de bachillerato a un modelo de pruebas nacionales FARO, que también hemos anunciado ya con anticipación desde hace algunos años, pero que este año estaríamos poniendo en práctica. Y como bien lo dijo la señora viceministra, considerando, y la señora ministra también, las situaciones por las cuales esta generación ha atravesado. Es decir, si se lo preguntan, la prueba que íbamos a aplicar en el 2020 es la misma que ahora vamos a aplicar en el 2021, no.
hubo que hacer modificaciones, esta prueba se ha ajustado, estas pruebas han considerado esta realidad. Entonces, en una primera parte de esta presentación vamos a ver algunas generalidades sobre las pruebas nacionales FARO. En una segunda parte vamos a ver ya elementos un poco más específicos de las diferentes asignaturas, así que los invitamos a poner un poquito de atención y considerar cada uno de los elementos que responden muchas de las preguntas que yo veo que ya han estado algunos de ustedes posteando ahí en el chat. Siguiente. Bueno, ¿para qué se hacen las pruebas nacionales? Nosotros en general creemos que esto debe ser un sistema que nos permite investigar qué es lo que está sucediendo, tener información de qué sucede en el sistema educativo y todo hacia ese último círculo que está a la derecha. Evaluamos para mejorar el aprendizaje. No evaluamos para castigar, no evaluamos para señalar, no evaluamos para hacer un ranking, no evaluamos para de una u otra forma sentar responsabilidades. Aquí lo que queremos es evaluar para ver cómo mejoramos el proceso de aprendizaje. Y entonces esto se ve plasmado en toda la propuesta de pruebas nacionales FARO. Por eso la prueba no se hace al final de la secundaria ni al final de la primaria, sino que se hace antes. Hoy vamos a hablar principalmente de la secundaria, que es principalmente los y las estudiantes que hoy tenemos en este proceso de conexión. Entonces, vamos a hablar que esto no es como el bachillerato que se hacía al final de la secundaria. Una de las críticas que tenía esa prueba, de las tantas, era que, bueno, si la ganaban, perfecto, se graduaban, pero si no la ganaban, ya no tenían la oportunidad de volverla a repetir para mejorar, para demostrar que podían superarse y en este caso obtener una mejor calificación. Eso se cambió con las pruebas nacionales FARO y por eso tenemos que la prueba se hace con anterioridad y tenemos la posibilidad de repetirla y mejorar y por supuesto de poder llevar a cabo procesos de aprendizaje posterior a la prueba de acuerdo a los resultados para mejorar en los procesos que se han llevado a cabo, es decir, atender las debilidades detectadas que nos permitan de volver a aplicar la prueba que también es opcional, no es obligatorio, mejorar la calificación. Entonces, ¿qué queremos investigar? Bueno, lo que los estudiantes ya deberían de tener superado, o sea, que pueden hacer, que saben, que aplican, pero más que eso, lo que el estudiantado realiza actualmente con eso que sabe, es decir, qué hacen con esa información y qué saben y qué pueden poner en práctica para resolver diferentes situaciones. Por eso lo hemos dicho claramente que esta es una prueba enfocada más hacia el área de las habilidades. Así están los programas de estudio de las diferentes asignaturas. La propuesta curricular que tenemos en el Ministerio de Educación Pública va dirigida hacia evaluar habilidades más que conocimientos. Es decir, el conocimiento es importante en la habilidad, por supuesto, una habilidad incorpora un conocimiento, pero no va a ser el conocimiento per se el que vamos a preguntar en las pruebas nacionales FARO, sino que va a ser más cómo aplicar ese conocimiento a diferentes contextos, algunos reales y algunos también que podríamos llamar ficticios, como por ejemplo en el caso de matemática, que hay contextos matemáticos que también el estudiante debe aprender a resolver situaciones en esos contextos. Así que van a ver que son pruebas más enfocadas hacia eso, hacia ver cómo mejoramos los procesos que llevamos de aprendizaje en el Ministerio de Educación Pública. Siguiente. ¿Cuándo se hacen? Les decía que estas fechas están en el calendario escolar y en el caso de la secundaria y van a realizar las pruebas. ¿Quiénes? Los del último año de la educación secundaria. Decimos último año porque en el caso de colegios académicos es el 11º, en el caso de colegios técnicos profesionales es el 12º y también tenemos ofertas nocturnas de jóvenes y adultos, principalmente que son nocturnas, donde también no es exactamente un décimo, sino que tiene que ver con un nivel y un periodo, por ejemplo, en el caso de los INDEAS. Entonces, esta población es la que va a realizar las pruebas de manera obligatoria en el mes de junio, del 15 al 18 de junio. Entonces, ¿qué asignaturas vamos a aplicar? Las 3 asignaturas que pueden ver ustedes ahí, el caso de español, matemáticas, ciencias, que en el caso de ciencias, como bien lo ponemos en un paréntesis ahí,
en esta diapositiva, no deben de escoger la ciencia, o sea, como funcionaba en bachillerato. Vean que ya aquí comienzan a ver muchas diferencias. En bachillerato se escogía si biología, química o física. Para nadie era un secreto que la mayoría de estudiantes escogía biología, algunos menos químicas y todavía menos física. Entonces, en el caso de FARO no se escoge la ciencia, sino que vamos a hablar más adelante, ya la prueba está ajustada a la propuesta curricular que hay en cada uno de los centros educativos, de eso vamos a hablar. El último día también vamos a aplicar un instrumento de factores asociados, que es una serie de cuestionarios de preguntas, más adelante vamos a hablar de ello también, pero que no es una materia que haya que estudiar. Pero estas fechas, insistir que al día de hoy están en pie, vigentes, aun cuando, como bien lo decía la señora ministra, seguimos atravesando situaciones adversas como la de la pandemia. Pero sí es importante decir que estas fechas se mantienen y podrían tener entonces esta misma población la oportunidad de repetir las pruebas a inicios de noviembre. Del 9 al 12 de noviembre podrían repetir la prueba. Ahí vamos a dar resultados rápidamente porque entendemos perfectamente que a inicios de diciembre ya estarían en disposición los que aprueben de graduarse. Entonces, esa vez sí vamos a dar resultados aún más rápido porque entendemos perfectamente esta situación para que se puedan graduar, por supuesto, este año. Entonces, se hace por primera vez obligatoria, la segunda vez es opcional, y es opcional en una o en todas las asignaturas. Factores asociados sí se hace solo la primera vez, la segunda vez no se aplica, y podrían aplicar español, no matemática, ciencias, depende. Eso lo decide el estudiante de acuerdo a su resultado. Insisto, la primera vez es obligatoria, la segunda vez es opcional. Si la repiten en la segunda vez, le vamos a poner la calificación más alta obtenida. Si la calificación más alta fue la primera, esa se quedará. Si es la segunda, esa es la que vamos a consignar. Entonces, hay que decir que pueden repetir una o todas las asignaturas. Eso lo decide la estudiante con su padre, madre, familia o encargado. Siguiente. ¿Dónde se hacen? Es muy importante. Y sobre todo en la situación que estamos viviendo y atravesamos de pandemia. Claro que en el centro educativo. O sea, estas pruebas las vamos a aplicar en cada uno de los centros educativos donde el estudiante recibe sus lecciones. Manteniendo y respetando, por supuesto, los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud. Esto es muy importante. Y ya aquí es una de las preguntas que hacían. El año pasado no teníamos algunas condiciones que sí tenemos este año para poder llevar a cabo la aplicación de pruebas nacionales FARO. Dentro de ellas contamos con un protocolo aprobado por el Ministerio de Salud, con quienes hemos coordinado todo este proceso y demás procesos que llevamos a cabo en el Ministerio de Educación Pública para emitir protocolos ajustados a las directrices que ellos han emanado. Este protocolo a propósito de pruebas nacionales ya lo pusimos en práctica el año anterior en pruebas nacionales de educación abierta. Este año también en pruebas nacionales, por ejemplo, bachillerato, unas generaciones de estas rezagadas que todavía debían la prueba, lo pudimos aplicar y hemos visto que da resultados excelentes en términos de que garantiza la seguridad de todos y cada uno de los que están involucrados en la aplicación de pruebas nacionales. Es decir, vemos cómo, respetando lo que indica el protocolo, se ha cumplido cada una de estas medidas y vemos cómo cada uno de los que aplica se siente seguro, ve que las condiciones son idóneas para poder llevar a cabo la aplicación de pruebas nacionales. También hay que agregar que el año pasado capacitamos a funcionarios del Ministerio de Educación Pública sobre este tema de los protocolos y como les dije, ya los hemos puesto en práctica y hemos visto muy buenos resultados. Entre otras cosas, ¿qué indica este protocolo? Bueno, por supuesto el tema de la señalización y el distanciamiento. El distanciamiento para nosotros es muy importante porque esto en el tema de pandemia también minimiza mucho la posibilidad de contagio y esto nos ha llevado a retos fundamentales y importantísimos. Y ahí es donde en anteriores circunstancias podíamos tener en un aula 30, 25, 28 estudiantes. En el escenario actual nos va a llevar a tener máximo 10 estudiantes, garantizando por supuesto todo el tema del distanciamiento con un aplicador. Eso también tiene retos de logística, de infraestructura, de organización del centro educativo, porque antes en lugar de tener 3 aulas, ahora a lo mejor va a necesitar unas 9 aulas, 8 aulas, va a depender de la población estudiantil.
Y entonces esto también va a depender de la locación, sea la infraestructura, la cantidad de aulas con las que cuenta el centro educativo, que va a tener que poner a disposición para la aplicación de pruebas nacionales. Aquí adelanto algo más, si fuera necesario, como ha ocurrido también en el formato de pruebas nacionales de bachillerato históricamente por 31 años, si el centro educativo debe suspender clases presenciales a una generación o a un nivel para poder atender las pruebas nacionales FARO, esto puede ocurrir también perfectamente. Es decir, se ha dado directrices muy claras por parte del Ministerio de Educación Pública que es prioritaria esta generación que va a aplicar pruebas nacionales FARO, tanto en la primaria como en la secundaria, y que por tanto para la aplicación ocupamos a disposición la infraestructura requerida por el tema del distanciamiento. Otra indicación muy importante en el protocolo es que cada quien con sus utensilios o sus útiles o sus herramientas, es decir, sus lapiceros, su calculadora, su borrador, maquinilla, lápiz, lo que necesite, cada quien tiene que portarlo. No se va a permitir prestar ninguno de estos, obviamente por un tema, ¿verdad?, de contacto. Entonces, muy importante insistir que cada uno tiene que contar con sus útiles. Otro elemento muy importante que ya lo hemos vivido, el uso de la mascarilla, es obligatorio, ¿verdad? Y aquí también agregamos otro elemento importante que ya preguntaba en el chat. También va a haber prueba digital de FARO, ¿no? No va a haber prueba, por lo menos para este año, digital de FARO. Digo eso para este año porque no crean que no, ya estamos trabajando en algunas propuestas, pero esto también lleva un proceso y algunos tiempos para en el futuro poder contar con una prueba digital. Para este año de momento no vamos a contar con una prueba digital, todas se van a hacer, para decirlo de una forma, con lapicero y papel en el centro educativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Nos ha hecho esta pregunta también, bueno, con los estudiantes que están solo de forma a distancia o digital, como quieran llamarlo, ¿verdad? En el modelo de educación combinada que tenemos una parte que sí hay estudiantes, ya dimos a conocer un porcentaje bajo de estudiantes que sí está únicamente a distancia. Vamos a invitar a esta población a que para estas fechas sí se presente al centro educativo a realizar la prueba nacional FARO, como ustedes vieron, con todo un protocolo que garantiza el tema de la seguridad, y creemos que en este caso evitaríamos al máximo cualquier situación de contagio, ¿verdad? Si aún así el padre, madre de familia y el estudiante no están anuentes a presentarse con su generación a realizar en esas fechas las pruebas nacionales FARO, entonces estaríamos en la posibilidad de, en esta última viñeta que tenemos acá, de una reposición. La reposición puede ser porque en ese momento el estudiante esté resfriado, tenga algunos síntomas de COVID, tenga inclusive una orden sanitaria, tenga una situación personal como la muerte de algún familiar u otra enfermedad, porque también, ¿verdad?, eso podría ocurrir. Es decir, hay múltiples razones por las cuales el estudiante en esas fechas podría no presentarse al centro educativo. Entonces, lo vamos a convocar en otro momento, por eso hablamos de una reposición, donde le vamos a aplicar la prueba en otras condiciones. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes que les mencionaba que están con la educación a distancia, se les va a convocar al centro educativo en otro momento, en una aula sola, con un aplicador nada más, para evitar, obviamente, al máximo cualquier situación de posible contagio. Pero decirles que sí, las pruebas se van a realizar en cada centro educativo. Entendemos perfectamente que cuando se acerque la aplicación de las pruebas o en el momento de la aplicación de las pruebas, podría ocurrir que un centro educativo tenga una orden sanitaria, también todo el centro educativo, eso podría ocurrir también, o inclusive un cantón, ¿verdad? No solo un centro educativo, sino varios centros educativos, eso podría ocurrir, y es ahí donde estamos de nuevo en el escenario de la reprogramación. Estaríamos reprogramando. Así que contemplamos esa posibilidad por diferentes situaciones que podrían ocurrir en el momento de la aplicación que debiéramos atender y que en este caso demandaría una reprogramación de la prueba en otro momento. ¿En qué momento? No se ha anunciado, por supuesto que no, porque eso va a depender de las condiciones que se tenga cuando aplicamos las pruebas en junio y después buscar un momento idóneo para volverlo a aplicar esta reprogramación de acuerdo a lo que acaba de decir, órdenes de salud, si se cerró el centro educativo, si hay un tema de enfermedad, etcétera, etcétera. Hay múltiples razones como las que acabo de explicar. Siguiente. ¿Quiénes hacen las pruebas entonces? Como les decía, en junio de 2021, obligatoriamente, ahí sí no es opcional, es un requisito este año para graduarse aplicar las pruebas FARO. Alguien puede decir, bueno, yo no quiero hacer pruebas FARO.
bueno, esa es una decisión y usted asume la responsabilidad, porque entonces no se va a poder graduar. Claramente en el reglamento de evaluación de los aprendizajes indica que para poderse graduar tiene que haber aplicado pruebas nacionales FARO obligatoriamente, en este caso en junio. ¿Cuáles estudiantes? Los que les decía, los últimos años de la educación secundaria, y podrían repetir, como ya lo vimos en las fechas, la prueba en noviembre. En noviembre también del 2021 hay otra población que sí la va a hacer obligatoria. Esto va a ser a inicios de noviembre, perdón, hacia finales de noviembre, a inicios los que la repiten, a finales los que la hacen por primera vez, que son los estudiantes de los penúltimos años de la educación secundaria. Entiéndase que fue una pregunta que nos hicieron en el chat, yo estoy en 11º en un colegio CTP, Colegio Técnico Profesional. Cuando hago FARO, lo hace en noviembre, por primera vez de forma obligatoria, hacia finales de noviembre, ya están las fechas en el calendario escolar, reitero, ¿verdad? La hace obligatoriamente en noviembre. ¿Cuándo podría repetirla? Bueno, el próximo año, cuando esté en 12º año, podría repetirla 2 veces más, una en el primer semestre y otra en el segundo semestre, si lo tiene bien. O solo una, solo en el primer semestre y ya en el segundo semestre no. Cada vez que la repita, o que haya posibilidad de repetirla, el estudiante decide qué quiere repetir, si las 3, ciencias, español, matemáticas, o solo una, o solo 2. Eso lo decide el estudiante con su padre, madre de familia. Entonces, por eso es que en el 2022 podría repetirla. Entonces, otro ejemplo, si yo estoy en un colegio académico en 10º año en el 2021, cuando hago FARO, obligatoriamente lo hago a finales de noviembre, igualmente, y podría repetirla el próximo año 2 veces más. Siguiente. ¿Qué evalúan las pruebas nacionales FARO? Esta ha sido otra pregunta. ¿Qué les entra en las pruebas nacionales FARO? El primer círculo ahí claramente indica habilidades desarrolladas por los y las estudiantes al haber completado el 10º año, colegios académicos, 11º año, colegios técnicos profesionales. Por eso las preguntas tienen una mayor aproximación. En la realidad ya les decía que son preguntas contextualizadas. Esto es muy importante. Es decir, porque ayer escuché alguna intervención que decía que no se va a evaluar conocimiento, es que se va a evaluar la habilidad más que el conocimiento. Por supuesto que cuando usted pone en práctica una habilidad, hay implícito un conocimiento, no hay duda, pero la evaluación no va a apostar a evaluar conocimiento per se. Es decir, hemos dicho claramente que las pruebas nacionales FARO no va a ser una prueba de memoria, que usted sabe qué fechas, de conocimientos, recite definiciones, etcétera. Ese tipo de situaciones no van a contemplarse en las pruebas nacionales FARO, sino más bien como ese conocimiento usted lo pone en práctica para resolver situaciones y por eso el desarrollo de esa habilidad en el desempeño de una situación dada, ¿verdad? El segundo ciclo entonces para junio del 2021 no se evalúa todo el programa de estudios de las materias, sino los contenidos priorizados en el contexto de la pandemia, incluidos en las plantillas de aprendizaje a base del 2020. Y aquí es donde está la diferencia muy importante y que bien lo decía la señora ministra. Estas pruebas se ajustaron a esta realidad que involucraba en el 2018 una huelga de educadores, en el 2019 una manifestación de estudiantes que inclusive hizo que el ministro entonces tomara la decisión de renunciar, y en el 2020 la situación de pandemia. Estamos muy conscientes de esa realidad, pero también creemos que necesitamos información para evaluar qué ha sucedido en esas realidades y en especial qué poblaciones pudieran necesitar mayor atención que otras, y por eso queremos tener información. Yo respeto mucho cuando hay muchos estudiantes, como algunos que ya han puesto ahí en el chat, que no estamos preparados, que no nos sentimos preparados, que el año pasado no fue un año productivo, yo voy a decirlo desde ese punto de vista. Eso lo entendemos perfectamente, pero es mediante estas pruebas que vamos a tener realmente un termómetro, para decirlo de alguna forma, de en qué sí están preparados y en qué no, porque puede ser que haya cosas en las que sí estén preparados y haya cosas en las que no, y por eso hay que enfocarse en las que todavía no estamos preparados para atender con sus docentes en los procesos
Este año que ya ahora sí tenemos clases presenciales, o sea, ya tenemos esta posibilidad de interactuar en los centros educativos con los y las docentes, que nos permita entonces atender esas debilidades. Si del año pasado hubo algo que no quedó lo suficientemente claro, ya este año tenemos la posibilidad de, mediante la modalidad presencial, poderlas atender. Por cierto, también lo preguntaban en el chat, de momento la modalidad presencial se mantiene, está como todo en este momento en análisis, digo yo todo porque con la pandemia todo está en análisis y si los números siguen aumentando habrá cosas que habrá que analizar y en eso hay autoridades principalmente de salud que analizan muy bien la situación que estamos atravesando de pandemia, pero de momento la presencialidad se mantiene en el sistema educativo y eso no ha cambiado. Igualmente que la aplicación, como ya lo decía, de las pruebas nacionales FARO. Entonces, decir que estas pruebas de este año están ajustadas a lo que han visto. En esos, por ejemplo, 3 últimos años que acabo de mencionar, a lo que han visto, cómo lo han visto, eso es lo que se les va a evaluar en las pruebas nacionales FARO. Siguiente. La segunda parte, entonces, tiene que ver con la pregunta, bueno, ¿cómo son las pruebas en las diferentes asignaturas? De eso vamos a hablar. Aquí hay que decir que ya dimos a conocer, en el caso de la secundaria, una guía técnica 1 que dice claramente qué les entra. Porque esa es una pregunta. Bueno, pero yo quiero saber exactamente qué me entra. Ok, vea la guía técnica 1. Si no la tiene a mano, le invitamos a leerlo. Lamentamos, hemos hecho algunas consultas y vemos cómo sigue habiendo un porcentaje importante de estudiantes que dicen no haber leído ni conocido la guía técnica 1, eso lo lamentamos mucho, porque nosotros esperamos, a diferencia de bachillerato, que nunca se dieron guías técnicas, durante 31 años no existió algo como esto, con FARO sí lo hay, porque esperamos que FARO no tome por sorpresa a nadie. Y cuando digo a nadie, empezando por él y la estudiante y continuando por los y las docentes y por supuesto que a nivel central, padres de familia, etcétera. Hemos dado a conocer detalles de cómo va a ser las pruebas nacionales FARO en la guía técnica 1. Principalmente 3. ¿Qué les entra? ¿Cuántas preguntas? Ya vieron, hay menos preguntas que bachillerato. Y les vamos a dar el mismo tiempo, por ejemplo. ¿Cuántas preguntas? ¿Y qué tipo de preguntas también? Porque también ahí hay cambios, que ya vamos a hablar sobre eso. Guía técnica 1. Ya nos lo preguntaron al inicio del chat de que cuándo vamos a dar la segunda guía técnica de secundaria, porque en el caso de la primaria ya la dimos a conocer. Hay que decir que la segunda guía técnica de secundaria va a contener mucha más información. Dicho sea de paso, la guía está quedando un poquito larga porque hemos querido ser lo más exhaustivos posible a partir de muchas inquietudes como las que hoy también nos manifiestan. Hemos querido recolectarlas y plasmarlas en un documento oficial para que quede lo suficientemente claro. Entonces, en la guía técnica 2 vamos a dar a conocer principalmente ejemplos. Nos han pedido práctica. También nos han pedido una prueba FARO, pero yo les he dicho, es que una prueba FARO no la tenemos porque nunca la hemos aplicado. Tenemos algunos que vamos a aplicar, pero nos creemos que es más importante dar algunos ejemplos de preguntas para que también, insisto, no tome por sorpresa a nadie. Eso va a estar claramente en la guía técnica 2. ¿Cuándo la vamos a dar a conocer? Bueno, yo esperaría que a finales de esta semana, es decir, ya la guía prácticamente está lista. Yo debo decir claramente que ha sido vista hasta por las autoridades. Doña Melania, que hoy nos acompaña acá, ha visto la guía, la ha revisado, nos ha hecho sus observaciones. Doña Giselle también la ha visto y hemos contemplado también observaciones de ellas y de muchas personas que hemos querido que de una u otra forma la revisen y nos den su apreciación para que la información sea clara, para que todos comprendamos cómo van a ser las pruebas nacionales FARO y no dé a otras interpretaciones que no sean las correctas. Yo insisto, esperaría que a más tardar el día de mañana demos a conocer la segunda guía técnica. Yo espero que sí. Todo está previsto para que mañana demos a conocer la segunda guía técnica. Adelante. Entonces, aclaremos. Todas las pruebas son distintas, pues las modalidades tienen características propias entre cada una. Esto es muy importante porque a pesar de que son pruebas
Aquí está una imagen de la portada de la guía técnica 1 de secundaria del primer semestre de 2021. Y aquí aprovecho para que vean la portada, para que la conozcan. Pueden descargarlo en este momento si gustan de la página web del Ministerio de Educación Pública. Es un PDF, lo pueden consultar. Este es un documento, como bien lo dice esa primera viñeta, oficial. Tiene información oficial para la aplicación de estas pruebas. Muy importante. Se les envió por correo a todas las cuentas que tenemos de estudiantes del Ministerio de Educación Pública, a todos los docentes del Ministerio de Educación Pública. Se aplica para los últimos niveles de secundaria que realizarán las pruebas en junio. Y aquí entonces hago un paréntesis, porque también nos han dicho, esta guía me sirve, yo estoy en 10º año en un colegio académico, esta guía me sirve para cuando yo a finales de noviembre voy a aplicar la prueba FARO. No. Esta guía le sirve para los del último año en la secundaria que hacen la prueba en junio por primera vez, obligatoria, y que pueden repetirla a inicios de noviembre. Entonces viene otra pregunta que nos hacen. A inicios de noviembre, cuando yo haga la prueba, la repita, ¿me sirve esta guía? Sí. O inclusive nos han hecho esta pregunta. Cuando yo la repita, ¿me van a agregar más cosas o no? No vamos a agregar más cosas. Va a entrar lo mismo que le entró la primera vez. O sea, lo mismo que le entró en junio, le va a entrar en noviembre. No le vamos a agregar más. Algunos dicen, van a agregar cosas de 1/10 de este año, que yo ya estoy en 1/10. No le vamos a agregar nada. Es decir, le va a entrar lo mismo. Sí decir que para la generación 2022, digámoslo así, como les decía en el ejemplo que mencioné, los 10º años, que en este momento están en 10º años en colegios académicos, que va a ser la generación 2022, ¿verdad? Cuando van a estar en 11º año, que van a hacer las pruebas obligatoriamente a finales de noviembre, ahí sí vamos a tener que dar a conocer una nueva guía, donde también le vamos a especificar, como en esta, que le entra para esa prueba. Todavía no lo hemos dado a conocer, obviamente, todavía hay tiempo. ¿Por qué? Porque les va a entrar a esa población lo que están viendo este año, claramente. O sea, los 10º años les va a entrar lo que están viendo este año, y todavía lo están viendo. Y entonces estamos también dando un tiempo prudencial, porque la pandemia podría cambiar las condiciones, para nadie es un secreto, de la evolución que tenemos en el sistema educativo, desde la óptica de la pandemia y desde la misma evolución del sistema educativo como tal, para definir exactamente qué les va a entrar en esa prueba. Pero obviamente lo vamos a dar a conocer con anticipación, no pierdan cuidado, para que de una u otra forma lo conozcan, y si quieren prepararse, se pueden preparar. Y aquí hago un paréntesis. Nos han dicho, ¿hay que estudiar para las pruebas nacionales FARO? No hay que estudiar, yo lo he dicho claramente, no es necesario. Pero si quieren estudiar, prepararse, repasar, hacer centros con sus docentes, aclarar dudas, pueden hacerlo. Eso no está prohibido para nada. En el escenario de la educación combinada de este año tenemos esa posibilidad, tanto en la parte de distancia como en la parte presencial. Así que bienvenidos si quieren realizar todas esas actividades, no hay problema. Para eso también, a propósito, ya vieron, vamos a dar a conocer algunas posibilidades. Hoy en la noche y mañana en la mañana vamos a conocer unas posibilidades que vamos a contar en el caso específico de matemática, que para nada es un secreto, que es la asignatura que generalmente más les cuesta. Pero decirles que oficialmente no hay que estudiar como tal, hay que aplicar las pruebas. No es unas pruebas que hay que tenerles miedo, es unas pruebas que, como bien lo dijo la señora viceministra, entendemos que genera inseguridades, algunas dudas, es la primera vez que lo aplicamos, y entonces hay también algunos sentimientos que pudiéramos decir encontrados, ¿verdad? Y que la situación de pandemia, la situación de huelga, etc., todo eso lo entendemos, pero insisto, no hay que tenerles miedo. Van a ver, por eso estamos dando a conocer detalles de la prueba, para que nadie tome por sorpresa, para que si quieren prepararse, también lo hagan, pueden hacerlo sin ningún problema. ¿Qué incluye más esta guía técnica? Detalles de las pruebas y las habilidades que se evalúan en ellas. Por ejemplo, les decía, en matemática van a haber menos preguntas. En el caso de bachillerato, si alguno ya le contaron, ¿verdad? Porque muchos estudiantes tal vez no lo sepan, en bachillerato había 60 preguntas. En el caso de matemática de la prueba FARO, van a ver ustedes que en secundaria vamos a contar con 38 preguntas. 37 preguntas de selección de respuesta, ya ahorita vamos a hablar de eso, ¿verdad? Y una pregunta de desarrollo. En bachillerato nunca hubo pregunta de desarrollo. Aquí vamos a ver eso, porque claro, las habilidades nos invitan a explorar otros formatos de preguntas. Le llamamos respuesta construida formalmente, pero también podríamos, para darnos a entender mejor, decirle como un desarrollo. Ahorita vamos a ver
cómo funciona esto del desarrollo, y en la guía técnica 2, que como les decía, yo espero que ya mañana la demos a conocer, van a ver hasta ejemplos de preguntas también, y de cómo se va a calificar. Ahí van a ver. Está claro que, lo hemos dicho también, ahí tenemos que tener un proceso de transición de las pruebas anteriores a las FARO, y entonces vamos a ir incorporando paulatinamente algunos elementos, para decirlo de alguna forma, diferenciadores o innovadores con respecto a las pruebas anteriores. Entonces, también vamos a ir paulatinamente incorporando más preguntas de respuesta construida y diferentes formatos. Con los años las vamos a ir agregando. Este año, en el caso de matemática, desarrollo. Siguiente diapositiva. Entonces, algunos detalles generales de la prueba. Ya les mencionaba, les vamos a dar al mismo tiempo 3 horas. Va a ser más que suficiente. Ya hemos visto en una aplicación piloto que llevamos a cabo y en algunas pruebas que hemos hecho que van a durar mucho menos. En promedio podrían durar hora y media, 2 horas. Sin embargo, les vamos a dar 3 horas para que también el tiempo no sea una variable más de presión, sino que lo puedan desarrollar, digamos, de forma más tranquila. Cada ítem tiene 3 opciones de respuesta. Muy importante, cambiamos, ya no son 4 como en bachillerato. Así están las pruebas también que los docentes debieran realizar en este momento en el sistema educativo. Tener 3 opciones de respuesta. Entonces eso también da otras posibilidades, 3 opciones de respuesta. En caso que lo requieran y que se cuente con los apoyos educativos, podría tener más tiempo, el acompañamiento más personalizado de algún profesional, algún tutor, entre otros. Es decir, aquí hay que decir que vamos a aplicar todos los apoyos educativos que se contemplan en el sistema educativo como tal. Eso no va a cambiar. Y aquí hago un paréntesis también que nos han hecho la pregunta. ¿Va a haber prueba para los estudiantes que cuentan con un apoyo que le llamamos adecuación significativa? Sí, al igual que en el bachillerato, sí, pero esta prueba no va a ser nacional. Esta prueba la va a hacer el docente de ese estudiante, que conoce el nivel de funcionamiento de ese estudiante, que conoce qué ha visto de ese estudiante y que por tanto tiene la posibilidad de formular una prueba para las condiciones de esos estudiantes. Y podrían haber tantas pruebas como estudiantes haya, porque puede ser que tengan condiciones muy diferentes. Entonces, también nos han dicho, ¿y cómo tiene que ser esa prueba? Docentes nos han preguntado eso. Bueno, los invitamos a ver la guía técnica 1 y 2 para que tengan un ejemplo de cómo podría ser y a qué apostamos con las pruebas nacionales FARO. A partir de eso, el docente, que es un profesional en el área, está en la capacidad de formular una prueba similar a esa o en otras condiciones. Insisto, va a depender del perfil de salida de ese estudiante y su nivel de funcionamiento. Entonces, sí, también vamos a tener pruebas para los estudiantes de adecuación significativa, solo que, al igual que en años anteriores, la va a hacer el docente. Una persona aplicadora, como les decía, por 10 estudiantes, es decir, máximo van a haber 10 estudiantes por aula, por todo el tema del distanciamiento. Siguiente. Vamos a contar, como les decía, con una prueba que se va a hacer en papel y lapicero, se desarrollará entonces en una hoja lectora. También en la segunda guía técnica vamos a dar a conocer estas hojas lectoras, cómo va a ser la hoja lectora matemática, por ejemplo, la vamos a dar a conocer para que también conozcan, no sé si hay que llenar eso de bolitas, sí, efectivamente, ¿verdad? Tienen una nota por aparte. Esto es muy importante, ahorita vamos a poner algunos ejemplos, pero sí hay que decir que podría tener, puede ser que se saque la misma nota, pero es poco probable, ¿verdad? Lo que es más probable es que obtenga una calificación para ciencias en FARO, otra calificación para español y otra calificación para matemáticas. Entonces, lo que hay que decir es que en cuanto a la calificación que obtiene en la prueba nacional FARO, esa sí podría ser diferente en las 3 asignaturas, ¿verdad? Hay que recordar, y vean que eso está en la última viñeta y en ese diagrama que ponemos ahí a la derecha, que las pruebas nacionales FARO representan un 40%. Estamos. Por eso hemos dicho que esa prueba, en la siguiente viñeta decimos, estas pruebas no se pasan o se pierden. Es decir, no hay nota mínima para la prueba. Puede ser que un estudiante, ahorita lo vamos a ver, se gane un 50 en las pruebas nacionales FARO y pase. Eso es posible, perfectamente. Inclusive hasta un 25. O sea, en el mejor escenario puede ganarse hasta un 25 en la prueba, así un 30 en la prueba y pasa. Eso es posible. Así que
la prueba como tal no se pasa ni se reprueba, sino que la calificación de esa prueba representa un 40%. O sea, ese 85 en ciencias, por regla de 3, se calcula un porcentaje, ese 88 en español se calcula un porcentaje, ese 90 de matemáticas se calcula un porcentaje. Estamos, un 40%. Que por cierto, ¿qué tiene que ver FARO con un décimo o duodécimo año? Nada. Es decir, se va a pasar décimo, undécimo, duodécimo año de acuerdo a las calificaciones de la asignatura. ¿En qué sí va a haber FARO o definir la promoción? A quienes, una vez que terminaron la secundaria, es decir, por ejemplo, en un 10º año, colegios académicos, una vez que terminaron ahí, entonces, a partir de eso, entonces, esa calificación sí va a decidir quién es acreedor al título de bachiller en educación media. ¿Cuál calificación? 40% de FARO, más 60% que ya aparece de la nota de presentación, por decir lo que llamamos. Si esas dos sumadas le da 70 o más en el caso de la secundaria, es acreedor al título de bachiller en educación media. ¿Estamos? Pero nótese que el 60% es de la nota de presentación. Esto se cambió. En bachillerato era al revés. El 60% era la prueba y el 40% era la nota de presentación. Aquí cambió. El porcentaje es muy diferente. Y vean que si se pasa con 70 y yo tengo nota de presentación muy alta, muy cercana al 60, o sea, tengo que ganarme un 25 en FARO. Porque un 25 en FARO corresponde a un 10%. ¿Lo ven? Es decir, me falta solo un 10%. Por eso les digo, si tengo una nota de presentación muy alta, entonces lo que me tengo que ganar en FARO es muy bajo. Y ya con eso paso. Porque además, a diferencia de bachillerato, la nota de presentación aquí es muy diferente en FARO. En bachillerato se tomaba los últimos 2 años. Lo recordarán algunos de ustedes quizás. En el caso de FARO es del último año. Ojo, son las notas de este año. Ojo, son las notas de este año, no las del año pasado. Muy importante. Las notas que se considera para FARO son las notas de este año. Así que los invitamos y las invitamos a ponerle este año, como decimos. Porque las notas de este año son las que van a sumar para FARO. Notas que todavía no tienen, porque este año tenemos 2 semestres o 2 periodos, ¿verdad? Y todavía no ha finalizado el primer periodo y todavía no hay notas. Es decir, todavía ninguno de ustedes sabe cuánto ese 60 en realidad se va a ganar, porque todavía no hay notas. Pero ojo, también muy importante, a diferencia de bachillerato, en esa nota de presentación entran todas las asignaturas. ¿Cómo digo? Todas asignaturas. Es decir, a diferencia de bachillerato, la nota de música, de artes plásticas, de educación física, etcétera, 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 suman aquí. Psicología, etcétera. Sí hay que aclarar que son las asignaturas académicas. Aquí lo aclaro por los técnicos, porque en los colegios técnicos profesionales tienen asignaturas técnicas. Esas asignaturas se van a tomar en cuenta para la prueba de especialidad técnica, que este año también vamos a aplicar, y eso se considera para allá. Pero en el caso aquí de FARO son todas las asignaturas académicas. Vamos. Entonces vean que al sumarle esas calificaciones de esas otras asignaturas, que generalmente los estudiantes tienen notas altas, generalmente, en promedio, ya hemos visto escenarios con notas de años anteriores, hace pensar de que la nota de presentación podría ser alta. Y aquí es donde hago un paréntesis. Vean, hemos hecho proyecciones. El dato, digamos, más promedio, vemos que una nota promedio de presentación podría rondar el 55%, de ese 60 al 55%. Y los datos más conservadores, así pensando que no le vaya muy bien, habla de vemos que podría ser como un 50%. Imagínense que en ese dato conservador, que tenga un 50% de nota de presentación, ¿verdad? Tiene que ganarse en FARO un 50%. Porque ganándose un 50% en FARO, que representa un 20%, sumando el 50% más el 20%, ya tiene 70%. O sea, verá que la nota de FARO no va a marcar la diferencia en términos de quién pase o no. En realidad, aquí lo que tiene más peso es la nota de presentación. Entonces, esto también hay que aclararlo porque hay gente que ha confundido mucho con este tema del porcentaje del 40% que representan las pruebas FARO. Insisto que no hay nota mínima, pueden ganarse un 25, un 30, un 40, un 50 y aún así puede ser que pasen. Aquí hay que aclarar también, y nos han dicho, bueno, y si aún así no me da 70 o más,
que podría ser diferente, o sea, puede ser que sí me dé 70 en matemáticas y en ciencias, pero que no me dé 70 en español, ¿verdad? Eso es diferente. Por lo que primero explicaba en la nota de ciencias, matemática y español, que podría ser diferente propiamente en la prueba. Entonces, si aún así no le da 70 más, otra pregunta que nos han hecho frecuente es, tendría entonces la posibilidad de al año siguiente volver a repetir la prueba para mejorar la calificación. Eso es lo que indica el reglamento de evaluación de los aprendizajes, que es donde está contemplado mucha de la normativa de cómo funcionan las pruebas nacionales. Siguiente. Y entonces vamos a ver ejemplos para darnos a explicar mejor cómo estaría funcionando las pruebas nacionales FAR. Ejemplo 1 de promoción. En promedio, todas mis notas del último año es de 87 puntos. Sume todas las notas, saqué un promedio y me dio 87. Quiere decir que de ese 60%, ese 87 corresponde a un 52.2. Por eso ven ustedes ahí donde en la cuarta columna dice porcentaje del último año 60%, ahí todas tienen 52.2. ¿Ven? Me devuelvo. La primera columna, la asignatura, ciencias. Segundo, supongamos que me gané en ciencias un 85. Eso corresponde, siguiente columna, a un 34%, que sumado con el 52.2% que tengo en nota de presentación, corresponde a un 86.2. Pasé. Y conste, no tengo tan buena nota de presentación, porque un 52.2 es una nota relativamente baja. Español, obtengo un 88, eso corresponde a un 35.2, que sumado con el 52.2 me da 87.4, pasé sobrado. Y matemática, todavía mejor. Como dicen muchos chiquillos, ese era un verde en matemáticas. Si hay un 90 en FARO, eso corresponde a un 36, que sumado con el 52.2 le dio 88.2 sobrado con FARO. Este es un caso de un estudiante que, como ven, tiene una nota de presentación algo baja, pero que si obtiene buenas notas en FARO, igual pasará con muy buenas notas. Vamos a ver más casos. Siguiente. Segundo ejemplo. Este es el estudiante que, como dicen muchos de ustedes, pasó raspando. Por eso es que tiene de nota de presentación un 75. Eso prácticamente es pasar raspando casi todo. Casi todo. O sea, pasó así, apenas, pero pasó. Efectivamente. Entonces, de ese 60%, de ese 75, corresponde a un 45%. O sea, del 60%, yo tengo un 45%. Este es un estudiante que ya le digo, vea, pasó raspando casi todo, ¿verdad? Bastante bajo. Entonces, vean ustedes que, por eso, en la cuarta columna tiene un 45%. Veamos el ejercicio. En ciencias, si se gana un 75, que también pasó raspando, ¿verdad? O digámoslo así, o tiene una nota un poco baja. Entonces, eso corresponde a un 30%, que sumado con el 45, pasó igual con 75. Pasó. Si en español se gana un 80, pasó con un 77. Si en matemáticas pasó raspando, digamos, también con un 70 y se ganó un 70 en FARO, y entonces eso corresponde a un 28, que sumado con el 45 le da 73, pasó. Vean que este es un estudiante poco probable, yo digo poco probable, son unos menos, que van a tener una nota de presentación tan baja como esta de 45% y obteniendo un 75, que casi que es pasar todo raspando, que aún así, que si obtiene notas no tan altas, pero tampoco tan bajas en FARO, podría promocionar perfectamente. Siguiente diapositiva. Hablemos ahora sí de los detalles de cada asignatura. Vamos a hablar de español. En el caso de español, mucho de lo que vamos a hablar acá está en la guía técnica 1 y van a ver que algunos de estos elementos los agregamos con mayor detalle en la guía técnica 2, que, insisto, esperaría que el día de mañana ya podamos dar a conocer. Primero, está basada, por supuesto, en los programas de estudio vigentes para cada modalidad y de acuerdo a las plantillas de aprendizaje base que se promulgaron en el 2020. Eso es muy importante, ya lo hemos dicho. Aquí hay que recordar que la prueba va a tener dos partes y que cada una, bueno, primero se hacen en el mismo día y segundo van a tener un valor de 50% cada parte. Entonces,
Vamos a ver, que lo dijimos en la guía técnica 1, la primera parte, para decirlo de alguna forma, que es la parte de selección de respuesta, o selección única, como hemos dicho también, que es las preguntas de llenar bolitas, para decirlo de otra forma. Esas hay 45 preguntas. Menos, en bachillerato habían 50, aquí vamos a tener un poquito menos, 45 preguntas. Y también vamos a tener la parte de escritura, redacción, como le hemos llamado también, que aquí pedimos mínimo un texto de 200 palabras. En bachillerato pedíamos 300. Pues vean que aquí hay una pequeña reducción también. Y también la redacción es muy diferente. Los invitamos a ver la guía técnica 1, que dice algunas pistas de cómo va a ser esa redacción. Y en la guía técnica 2 ya vamos a dar a conocer algunas redacciones y con mayor detalle, por supuesto. Pero decirles que así va a funcionar en el caso de español. Se realiza el mismo día, las dos partes, el estudiante se le dan las dos partes, hace la parte que tenga bien de primero o un poco de una, después un poco de otra. Eso decide el estudiante en ese momento. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora de matemáticas, que ya hemos adelantado algunas cosas en torno a matemáticas, que para nadie es un secreto, que es una de las asignaturas que generalmente les cuesta un poco más. Bueno, lo primero es que para colegios académicos, diurnos y técnicos va a funcionar de esta forma. Va a haber una prueba con dos tipos de ítems. Ya les mencionaba, 37 ítems de selección de respuesta y un ítem de respuesta construida, o lo que llamamos desarrollo. O sea, los 37 son de selección única o selección de respuesta, de llenar bolitas, ¿verdad? Con 3 opciones, por supuesto, ya lo dijimos, ¿verdad? Y el otro ítem de desarrollo va a ser un ítem de un desarrollo un poco corto, o sea, no es un desarrollo largo, porque vean que ese desarrollo va a tener un valor de 3 puntos, ¿ok? Por cierto, en la primaria va a tener un valor de 2 puntos. En el caso de la secundaria, 3 puntos. Aquí hay una diferencia también. Entonces, va a haber un ítem de ese tipo. Ya en la guía técnica algo dijimos de ese ítem, pero insisto, en la guía técnica 2 vamos a dar ejemplos y detalles sobre este tipo de ítem. Se va igualmente a permitir el uso de la calculadora científica no programable. También la prueba va a traer fórmulas, también que vamos a dar a conocer en la segunda guía técnica cuáles fórmulas, porque no hay que aprendérselas, ahí van a estar al final de la prueba. Entonces, esto porque también aquí no se trata de evaluar la fórmula por tal o que se las aprendan, sino que van a contar también con esas fórmulas para que las puedan, más que aprendérselas, aplicarlas si fuera necesario para resolver problemas, diferentes situaciones. Siguiente. En esta pausa uno puede tomar agua. Podríamos avanzar a la siguiente diapositiva. Listo. Y este es el evento que ya les adelantaba y que los y las invitamos a poderse conectar. Si lo tienen a bien hoy en la noche, si no mañana en la mañana, estaremos con ustedes participando de este evento donde daremos a conocer y a explicar con detalles una propuesta que nos parece que les podría ayudar mucho en el caso de matemática. Es centros de matemáticas para paro. Entonces, estos te van a ayudar a prepararte. Si sentís que no estás bien preparado en matemática o que tenés algunas dudas, los invitamos a conectarse para que vean cómo va a funcionar. Hoy vamos a tener esta presentación a las 6 de la tarde, principalmente para opciones nocturnas. No es que si ustedes que son de diurnos pueden también conectarse, están cordialmente invitados, pero es también para las opciones nocturnas que tenemos en el ministerio tengan esta posibilidad, y mañana en la mañana a las 10 también podrían conectarse. Vamos a tener un evento similar. El de hoy en la noche y el de mañana es similar, solo que para poblaciones que, por ejemplo, mucha población nocturna trabaja en el día y mañana no podría conectarse, entonces habilitamos esta posibilidad hoy a las 6. Ahí van a ver ustedes que van a contar con videos explicativos, chat de consultas, ejercicios sincrónicos, material extra. Es una propuesta muy interesante desarrollada en el Ministerio de
educación pública con un equipo enfocado a atender aún más lo que tiene que ver con las pruebas nacionales FARO. Insisto, además de la guía técnica 2, que yo insisto, espero mañana demos a conocer, este es un material también de apoyo sumamente importante. Insisto, ¿por qué en matemática? Bueno, porque generalmente es la asignatura que más les cuesta y que mucha de la población requiere de mayor atención. Siguiente diapositiva. Hablemos ahora de ciencias. Entonces, ya les mencioné que no se escoge la ciencia. No se escoge la ciencia. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, dependiendo de la malla curricular, va a tener ítems, preguntas de química, física o biología. Entonces, la prueba puede tener contenidos de biología, química y física según corresponda. La Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública sabe qué materias se imparten en cada colegio y organiza una prueba para tales asignaturas. Esto también lo realizamos en coordinación con la Dirección de Desarrollo Curricular para tener bien especificado, de acuerdo a la oferta educativa, qué tanta ciencia, para decirlo de alguna forma, ha visto en ese momento. La prueba de ciencias tiene 54 preguntas de selección, que incluye las materias, las 3 materias. Por incluir las 3 materias o solo una, inclusive. Pero que el colegio de modalidad aplica solo biología, va a tener solo preguntas de biología y va a tener solo 40. En este caso es principalmente los INDEAS con él, ahorita lo vamos a ver. Pero digamos, aquí hay que quedar claro que no se tienen que preocupar los estudiantes qué tantas preguntas de química, física, biología me van a entrar. Va a depender de lo que haya visto hasta ese momento. Siguiente diapositiva. Por ejemplo, colegios académicos. Lo visto en las plantillas de aprendizaje 2020 y ahí sí tenemos las 3 asignaturas. Pero en los técnicos hay que recordar que vieron en 10º año, cuando estaban en 10º año, en el 2019, vieron solo física, de acuerdo a lo que vieron en física en el 2019. En el 20 tuvieron 2 lecciones de química y 2 de biología. Y eso se ajustó de acuerdo a las plantillas de aprendizaje básico. Entonces, ven, la prueba de técnico va a ser diferente a la de académicos en ciencias. Y también, como les mencionaba, teníamos el caso de colegios rurales, telesecundarias, Conservatorio Castelia, IPEX, INDEAS, que solo han visto el caso de, IPEX, INDEAS no, el CONET, que es así, solo ha visto biología, y entonces ahí, de acuerdo a la plantilla de aprendizaje base de biología, la prueba solo va a tener ítems de biología. Entonces, estos son ejemplos para que ustedes vean. Nosotros tenemos identificado que vamos a tener aproximadamente, en el caso de ciencias, 8 tipos de pruebas, ¿verdad? Digo aproximadamente porque a esos 8 tipos de pruebas hay que también tener pruebas específicas, que también vamos a tener pruebas específicas con los estudiantes que requieren este apoyo. Y también a esas pruebas tenemos pruebas de respaldo, para decirlo de alguna forma, que utilizamos, que son las pruebas que también vamos a tener para reposición por todas las circunstancias que ya hemos mencionado. Entonces vean que sí tenemos, por eso no va a ser una sola prueba, sino son pruebas paralelas o equivalentes, similares bajo los mismos estándares, solo que respondiendo a las diferentes realidades o propuestas curriculares que tenemos en el sistema educativo. Siguiente. Hablemos por último ya, para ir cerrando un poco esta conversación, sobre los cuestionarios de contexto. Insisto, como lo dije al inicio, esto no es una asignatura, esto no hay que estudiar, esto no es una prueba como tal, sino que, primero que todo, no tienen nota, obviamente, y se completan solo una vez, la primera vez nada más. La segunda vez o la tercera vez que la hagan no lo va a tener que realizar, solo la primera vez. Son preguntas que permiten conocer las condiciones en las cuales se desarrolla y desarrolló el proceso educativo de la persona estudiante. Cada persona cuenta con las condiciones específicas, ¿verdad? Y es importante conocerlas para generar programas y proyectos que mejoren la calidad de la educación. Lo completan, por un lado, los estudiantes,
los docentes también completan un cuestionario y la dirección otro. Esos son como cuestionarios, en resumen. Son preguntas. Sí queríamos que fuera un día aparte, porque entendemos perfectamente que después de la prueba de español a lo mejor terminen un poco cansados, cansadas, y mejor un día aparte para responder esas preguntas, que también no son pocas. Sí tenemos varias preguntas, que pasa por preguntas de índole personal, de las condiciones que tiene cada estudiante en su casa, en el centro educativo, qué ha hecho con sus docentes, qué hace en el centro educativo, cómo se relaciona con sus estudiantes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y también hay preguntas específicas en matemática, en español, en ciencias. Entonces, habrá preguntas generales y específicas también de la asignatura que nos dé mayores luces de cómo se está desarrollando el proceso educativo. Vean, los estudiantes que les va muy bien en Faro, en este centro educativo que tiene estas mismas condiciones que este otro, pero que aquí les va mejor. ¿Por qué será que aquí les va mejor? Bueno, porque dicen que ellos tienen este tipo de interacción con sus compañeros y eso vemos que está incidiendo en los resultados. Que sus docentes hacen esto o no hacen esto, por ejemplo. Esas son esas recomendaciones. Por eso las pruebas nacionales Faro, más que conclusiones, lo que queremos es dar recomendaciones, como les decía al inicio, para mejorar lo que está pasando en el proceso educativo. Daríamos resultados este año, probablemente después de vacaciones de 15 días. No hemos dado a conocer las fechas precisas porque todavía hay situaciones que estamos evaluando, principalmente de la pandemia y de la aplicación y las condiciones, pero las daremos a conocer oportunamente. Vamos a dar más que una colilla, como se decía en bachillerato, que una colilla de resultados. Más que eso, vamos a decirle qué es lo que usted hace, qué es lo que no hace, es decir, qué domina, qué no domina, porque entonces, si quiere volver a repetir la prueba en noviembre, entonces, ¿qué debiera atender de eso que no domina? Para que ojalá busque a su docente, su padre, madre, familia, cada uno de ustedes que ya son grandes y pueden ser responsables de lo que han llevado a cabo en el proceso educativo, también puedan asumirlo y decir, bueno, ok, yo tengo que mejorar en esto, en esto, en esto. Más que eso. Aquí queremos, insisto, no solo dar una nota, la vamos a dar, por supuesto, pero más que eso, información de cuáles son esas debilidades que hay que atender, que de por sí generalmente las hay y siempre hay puntos probablemente de mejora. Por eso les decía que podría ser opcional repetirla, porque si un estudiante ya la primera vez le saca una nota muy alta, le va muy bien, entonces podría decidir ya la segunda vez no repetir matemáticas, que le fue muy bien con un 90, pero tal vez español, que no le fue tan bien, si quiere repetirla, bueno, está bien, esa es una posibilidad que contemplamos. Pero son todas estas variables que llamamos cuestionarios de contextos, factores asociados, que están relacionados con los desempeños, que nos va a permitir dar estas buenas recomendaciones. Pero no solo eso, también nos va a permitir al sistema detectar y darnos cuenta si hay una población que está siendo más perjudicada que otra. Por eso lo hemos dicho, y esa es otra de las razones que no hemos dado la fecha de cuándo entregaremos resultados, que los resultados los vamos a analizar y con lupa. Porque si vemos y detectamos que hay una población que salga significativamente por debajo de otra, vamos a tomar medidas para compensar esto. Medidas a todo nivel, como les decía, de poderla atender, apoyar desde la dirección regional, desde el nivel central, pero también si fuera necesario, con una curva o con alguna otra situación que podamos atender para mitigar esa diferencia significativa en las puntuaciones. Entonces, por eso es que los resultados sí queremos tomarnos un tiempo para analizarlos muy bien, de tal forma de que no veamos significativamente perjudicada alguna población. Siguiente diapositiva. Esa es otra de las preguntas que nos han hecho, muy importante. ¿Por qué no va a haber prueba de inglés y francés como en bachillerato? Bueno, porque ya en el 2019, inclusive en el contexto de bachillerato y haciendo una transición hacia el formato de pruebas nacionales Faro, en el 2019 aplicamos ya una prueba de dominio lingüístico. Pueden ver un informe que hay al respecto, dicho sea de paso, de esta aplicación. El Ministerio de Educación Pública va a disponer
de una prueba de dominio lingüístico en inglés y en francés. En inglés, al igual que en el 2019, se va a coordinar con la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica, quienes hicieron la prueba, esta prueba de dominio lingüístico. Y en el caso de francés, se coordina con el FEI, que es un instituto francés que aplica pruebas a nivel mundial en esta lengua. Entonces, el MEP va a disponer de esta prueba. Por cierto, nos ha preguntado cuándo. Aquí no lo dice en esta diapositiva explícitamente, pero yo voy a decirlo porque está explícitamente en el calendario escolar. En el mes de agosto vamos a realizar la prueba de dominio lingüístico. ¿Es un requisito este año para graduarse? Sí. Hay que hacer la prueba. Esta prueba hay que aplicarla. Esta es una prueba que no se gana ni se pierde, sino que ubica al estudiante en uno de esos niveles que ven en ese dibujito ahí. Es decir, esto se hace con el marco común europeo de referencia, que es el utilizado también para hacer los programas de estudios del Ministerio de Educación Pública y que es el que generalmente se utiliza a nivel mundial para estas pruebas de dominio lingüístico, que entendemos perfectamente que hay y que se ofrecen también en el mercado, y podría haber estudiantes que apliquen una de estas pruebas, que quieran comprar y pagar una de estas pruebas. Eso también podría ser, no está excluido. Como MEP vamos a dar a disposición, ya les decía, una en inglés, una en francés, ¿verdad? Pero también si algún estudiante, sobre todo en centro educativo privado, quiere hacer una de alemán, de mandarín, de portugués, perfectamente, etcétera, etcétera. Aquí hay que recordar que tenemos una circular que ya enviamos también de cuáles son las pruebas que reconocemos en el Ministerio de Educación Pública. Esto es muy importante porque ya hemos coordinado con la respectiva embajada del país, porque esta prueba también tiene que ser reconocida en el país de la lengua de origen, ¿verdad? Esto es muy importante para nosotros. Entonces, y si también aplican otra que no está en esa lista, la podríamos reconocer siempre y cuando hagamos un trámite que también se indica en una circular que los centros educativos cuentan a disposición de cómo vamos a proceder. Pero ¿qué hay que decir? Que es una prueba de dominio lingüístico que tiene que aplicar en el último año. Muy importante, porque nos hace esta pregunta. ¿Qué pasa si yo en cuarto año, décimo año, colegio académico, apliqué esta prueba de dominio lingüístico? ¿Me sirve? No, no le sirve. Según el reglamento, tiene que ser una prueba que aplique en el último año, o sea, cuando usted está en un décimo año en un colegio académico. Eso es muy importante. Se realiza de forma digital, ya les decía, si es en agosto explícito, la vamos a realizar, ¿verdad? En forma digital, esta sí se hace, pero en los laboratorios de cómputo, o sea, esto no se hace en línea, no se hace en la casa, se hace en el centro educativo, en un laboratorio de cómputo. Esto también demanda un protocolo diferente por el tema de desinfección, etcétera, de las computadoras. Para eso ya se está trabajando. Se deben presentar una prueba en algún idioma para obtener el título de bachiller en educación media, por eso les decía que es un requisito. Pueden presentar 2, 3, sí, perfectamente, pero con solo una, suficiente. Pueden ser que hagan la del MEP, hemos dicho eso a los colegios principalmente privados, que aplican alguna que adquiere el centro educativo. Pueden aplicar la del MEP y la que ellos compran, no hay ningún problema. Y la que quieran más. Solo con una es necesario. Y como les decía, no tiene una nota numérica en términos de que lo que hace es ubicarlo en una de esas bandas. Para nosotros es importante esta prueba porque esta es una prueba que realmente da información de qué tan bilingüe no es el estudiante en esa lengua extranjera. No es solo un tema de calificación, sino también de dominio de esa lengua extranjera. Entonces, esta es una prueba también muy importante que da otra información, otro enfoque a lo que es, en este caso, evaluar una lengua extranjera en el sistema educativo. Hay que decir que solo la hacemos en secundaria, no se hace en primaria. Nos hubiese gustado hacerla en primaria, pero todavía hay centros educativos de primaria que no brindan la posibilidad de tener y de contar con una segunda lengua extranjera. Sobre todo escuelas unidocentes, etcétera, que algunas sí todavía la oferta de lengua extranjera en toda la primaria no es universal, para decirlo así, en el sistema educativo costarricense. Pero no crean que estamos trabajando en eso y esperaríamos que a un mediano plazo, ojalá ya todas las escuelas puedan brindar este servicio. Siguiente. Este seguro es el espacio para tomar agua. Podríamos avanzar de diapositiva.
Ok, muy importante. ¿Cuáles son los requisitos para obtener el título entonces de bachiller en educación media este año? Como les decía, el primero, haber realizado las pruebas FARO. Ese es un requisito. Hay que hacerlas. No se exime a nadie este año de aplicar las pruebas FARO. Segundo, que ya hablamos, hacer la prueba de dominio lingüístico. Es decir, certificarse en alguna de las bandas de dominio de lengua extranjera con la prueba de dominio lingüístico. Muy importante. Tercero, aprobar todas las asignaturas del año escolar o módulos o periodos o subáreas del plan de estudios. O sea, tienen que aprobar las asignaturas. Si no aprueban las asignaturas, no pueden tener el título de bachiller. Y como les decía, entonces, ahora, al sumarle el 40% de FARO más el 60% de la nota de presentación, se obtiene 70 o más. En este caso, tiene derecho al título de bachiller en educación media. Aquí hay uno que este año el Consejo Superior de Educación eximió a la generación, digámoslo así, 2021, ¿verdad? A los que se gradúan este año, y es del Servicio Comunal Estudiantil. Este año no es un requisito, otros años lo ha sido, pero en este año en particular, igual que en el 2020, no va a ser requisito para graduarse, a realizar el Servicio Comunal Estudiantil. Para los demás años sí, se prevé que para el 2022 sí. Digo esto porque algunos estudiantes que ahora están en cuarto año en un colegio académico, por ejemplo, sí los invitaríamos a realizar el servicio comunal estudiantil, ojalá este año, ¿verdad? En las condiciones que tenemos, y para eso hay una serie de posibilidades, de tal forma que para el próximo año, cuando se vayan a graduar, ya cuenten con ese requisito, ¿verdad? Pero estos son esencialmente los requisitos que se requieren para obtener el título de bachiller en educación media, que por cierto no se le cambió el nombre. ¿Y por qué no se le cambió el nombre? Porque hay mucha normativa a nivel nacional e internacional que refieren a este título. Es decir, hay muchos reglamentos a nivel de país que hablan del título de bachiller en educación media, y eso demandaba hacer un montón de cambios de un montón de leyes que no se vio necesario por simplemente cambiar un título, digámoslo así, o el nombre. Por eso el título se mantiene. Pero además a nivel internacional está muy acuñado que al finalizar la secundaria se obtiene el título de bachiller. Entonces, por eso se mantuvo ese nombre también de bachiller en educación media. Siguiente diapositiva. Bueno, estamos dando entonces por finalizado. Yo quisiera hacer un cierre a partir de todo lo que he mencionado en términos de que creemos, como bien lo decía tanto la señora ministra y la señora viceministra, importante realizar las pruebas este año. Creemos que es una oportunidad. Tenemos condiciones diferentes en el sistema, a diferencia del año pasado. Entendemos perfectamente que hay situaciones que debemos atender y que la educación no ha sido igual en todo el país, y que también ha habido algunas vicisitudes que han atravesado, como huelgas, pandemia, manifestaciones, etcétera, ¿verdad? Pero los y las invitamos a aplicar las pruebas. Esto es información importante para tomar decisiones, para poder tener certeza. Vean, yo puedo dar mi opinión de cómo creo que está el sistema educativo y cómo han trabajado los colegios, y esa puede ser una opinión muy válida y también considerable, pero queremos datos, información. Por eso hemos dicho, apliquemos las pruebas para ver si realmente están mal preparados o no están bien preparados. Y a partir de eso tomaremos decisiones a todo nivel. Y como bien lo han dicho las autoridades, la señora viceministra académica ha sido muy enfática, tomaremos decisiones. Y si hay que cambiar algo del formato de FARO, se cambiará. Pero con datos, con información, con un acercamiento mayor a la realidad educativa. Por eso es que creemos que aplicar estas pruebas, aun cuando seguimos en pandemia, es importante para el sistema educativo. Debemos ser garantes ante la sociedad de que estamos brindando un servicio de calidad, y para eso hay que evaluarlo, y hay que evaluarnos a todo nivel, y este es un nivel muy importante que nos permita implementar planes de mejora, información que van a también conocer sus docentes, para que también en el centro educativo puedan atenderlos y atenderlas, y que al finalizar la secundaria puedan estar mejor preparados para la decisión que quieran tomar. Algunos tomarán una decisión de ir a la universidad, entonces que estén mejor preparados para ir a la universidad. Algunos tomarán la decisión de incorporarse al mundo laboral, perfecto. Algunos tomarán la decisión de ir al INA, algunos tomarán diferentes decisiones, y que a partir
de la preparación que hemos recibido en la educación secundaria puedan tener esas competencias, esas habilidades para desenvolverse, para desarrollarse y en especial habilidades para crecer y ser mejores personas. Pero por eso necesitamos tener indicadores como estos. Lamentamos mucho como escuchamos a muchos estudiantes que dicen, yo me saqué una buena nota en bachillerato, llegué a la universidad y me fue malísimo en matemática, en ciencias, en el otro. Y lamentamos mucho eso porque esas expresiones indican que tal vez no será consciente realmente su nivel de preparación. Con Faro vamos a tener esa oportunidad de saber cuál es realmente nuestra preparación. Lamentamos mucho escuchar que muchos dicen que no estamos preparados, el año pasado no recibimos nada, no fue muy mal, no nos dieron muy bien las clases, etc. Lamentamos mucho eso, pero queremos ver si realmente cómo ocurrió esto y en especial cuál es su nivel de avance y como les decía, a partir de esto y de los resultados, que podamos tomar decisiones para poderlos atender y que salgan mejor preparados de su educación secundaria. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pablo, por su mensaje y también por su explicación de todo el proceso de prueba Faro. A mí me gustaría indicarle a las personas estudiantes que hoy por hoy nos acompañan que tenemos más de 3.700 conexiones. Eso hace que la modalidad o la estrategia de diálogos estudiantiles sobre todo esté orientada a ofrecerles una comunicación clara y bien explícita del proceso de pruebas nacionales. Y en el chat en que muchos de ustedes han participado, hemos venido sistematizando todas y cada una de las dudas, preguntas que van surgiendo sobre la presentación y sobre las cuales yo me permitiré dar ahorita algunas respuestas y otras entraré en interacción con don Pablo Mena para que podamos aclarar todas y cada uno de estos elementos. Es importante tomar en consideración que nos preguntaban sobre si hemos estado considerando cierres presenciales. La respuesta es que no. Hasta el momento y el día de hoy, las medidas o disposiciones de salud todavía no han generado la posibilidad de cierres presenciales. En este caso mantenemos la modalidad combinada y la resolución que está vigente en este momento para el funcionamiento de los centros educativos de todo el país. Creo que es importante decir que desde toda perspectiva, tanto nacional como internacional, la recomendación a los diferentes ministerios de educación pública de entidades como UNICEF, UNESCO, es mantener en la medida de lo posible los centros educativos por todo lo que esto implica como factores protectores y contextos generadores de oportunidades a las personas estudiantes como máxima prioridad de los sistemas sociales de todos los países, de manera que nosotros nos mantenemos firmes hasta este momento en esa posibilidad y hemos venido trabajando fuertemente de la mano con todos ustedes para poder mantener el servicio educativo en funcionamiento, nuevamente en modalidad combinada. Con respecto al tema de la calificación, al final casi al final de la presentación, don Pablo fue suficientemente claro de la participación, en este caso de las pruebas Faro, dentro del 100% de la nota para promoción, tanto en primaria y en secundaria, siendo un 40% a diferencia de cómo eran evaluaciones, por ejemplo, como bachillerato, donde efectivamente la nota del examen era de lo más importante para la promoción. En este caso disminuye significativamente la participación de la prueba y aunque sí tiene un aporte muy importante también en la promoción estudiantil, no necesariamente es en el marco de los escenarios que revisamos lo que definiría el proceso de progreso de la persona estudiante. Eso quiere decir, tanto para personas estudiantes como también las personas docentes que nos acompañan, que el proceso educativo, el acompañamiento y el vínculo a través de los procesos que están propuestos en la modalidad combinada son importantísimos para continuar con la evaluación de aula, el acompañamiento a través de guías de trabajo autónomo y los instrumentos de evaluación subativa que están dispuestos en cada semestre durante el presente curso lectivo para apoyar precisamente a las personas estudiantes en ese proceso de aprendizaje. Sobre esto tenemos responsabilidad todos, tanto las personas docentes desde su rol pedagógico y didáctico y las personas estudiantes que además de tener derechos tienen los deberes de mantenerse vinculados, estudiar y dar su monto de responsabilidad sobre los procesos de aprendizaje a los que todos y todas tenemos acceso en este momento. Es importante enfatizar también que la guía técnica 2 de Faro, por la que también nos están preguntando, donde vienen ya los ejemplos de ejercicios y algunas explicaciones sobre la resolución de los ejercicios, estará dispuesta
entre el día de hoy y mañana. Ya está lista, ya está revisada, eso no tarda más de esta semana en salir para que puedan revisarla, acceder a los ejercicios, practicar, imaginarse posibilidades de preguntas que podrían venir en la prueba, pero sobre todo conocer el nivel de desempeño esperado para todos y cada uno de ustedes en el marco de las pruebas FARO. Importante decir que en la página web ya se encuentra disponible la guía de primaria desde antes de Semana Santa y ahí es donde podemos acceder. Es decir, aquellas personas que preguntan, que no saben qué se les evaluará, vuelvo a repetir, los objetivos por evaluar se encuentran en la guía técnica 1 y 2 para primaria que está en la página web, en la parte de FARO específicamente, y los ejemplos de ejercicios y la posibilidad de prepararnos con algunas ideas sobre el tipo de ítems que van a venir ahí se encuentran tanto en la guía 1 y 2 de secundaria, perdón, en la guía 2 de secundaria y primaria. La de secundaria estará dispuesta entre hoy y mañana en la página web para que puedan acceder a ella. Con respecto a si las pruebas serán presenciales o virtuales, don Pablo nos aclaraba que para este año 2021 las pruebas van a ser totalmente presenciales. Estamos trabajando para que tal vez en años venideros con otras generaciones podamos implementar otras metodologías de tipo digital, como ya lo hacemos con las pruebas de dominio lingüístico. Sin embargo, todavía nos mantenemos en pruebas presenciales con todas y cada una de las características que don Pablo ya reseñaba. Además, a nivel de proceso logístico, preguntaban si serían las mismas personas docentes del centro educativo las que cuidarían las pruebas. Ahí queremos decirles que efectivamente, por motivos de las disposiciones de salud y para no movilizar personal docente de un centro educativo a otro, la logística involucra que efectivamente sean docentes del mismo cuerpo docente del centro educativo el que pueda ayudar en la aplicación de estas pruebas, según don Pablo también lo relataba. Lo de factores asociados lo preguntan mucho, las personas estudiantes quieren saber o queremos saber qué involucra factores asociados. Nuevamente es importante recordar que no es una prueba más, que es un cuestionario que indaga o les pregunta sobre situaciones generales del proceso educativo, sus características, de manera que de la mano con los niveles de logro que vamos a obtener en las pruebas FARO podamos comentarles con mucho mayor detalle dónde están las mayores fallas, en qué regiones se presentan, en qué modalidades educativas, ¿verdad? Y sobre todo ubicar esas regiones, esos circuitos escolares y las personas estudiantes que requieren sobre todo un mayor acompañamiento por parte de las personas docentes para la mejora en la segunda posibilidad de aplicación de las pruebas nacionales, ya sea hacia finales de este año, en el caso de los chicos que se egresan este año, tanto de la primaria como de la secundaria, como en el año 2022 para las personas estudiantes que aplicarán hasta el año 2022 porque se egresan hasta el año entrante, tanto de la primaria como de la secundaria. ¿Qué pasa? También preguntaban con aquellos imprevistos que hacen que alguna persona no pueda aplicar la prueba FARO en las fechas que está dispuesta. Pues de la misma manera que tenemos en la logística en general de las pruebas nacionales y que ha sido siempre, habrá la posibilidad de reprogramación de las pruebas en condiciones donde la persona estudiante ya pueda terminar la prueba de acuerdo a una coordinación que se hace con el centro educativo. Cuando hablamos y ponemos en el chat, por ejemplo, dudas sobre que no sabemos cuál es nuestro nivel de aprendizaje, es importante recordar dos elementos. Primero, que al cierre del año pasado, las personas estudiantes por parte de sus docentes tuvieron que haber recibido y sus familias un informe descriptivo de logro. Eso quiere decir que ahí hay un primer insumo de cuál es el nivel de logro de acuerdo a los aprendizajes esperados del año 2020, que describe ya con detalle en qué nivel de logro, de acuerdo a los procesos educativos que se gestaron el año pasado, se encuentra la persona estudiante en el programa de estudio y los aprendizajes esperados que estaban dispuestos. Ese es un primer insumo. El segundo insumo precisamente son estas pruebas nacionales que nos van a permitir a todos aproximar, decimos nosotros en el ámbito educativo, o medir los niveles de logro, sean estos satisfactorios o insatisfactorios, para ofrecer los apoyos necesarios a todas las personas estudiantes.
Esto es muy importante cuando hoy por hoy decimos, y creo que don Pablo lo señalaba, que no nos sentimos preparados, que no nos sentimos que tenemos los conocimientos. Precisamente son las pruebas y lo que éstas puedan medir, ¿verdad? Y podamos completar lo que va a poder determinar efectivamente, tanto para ustedes como para nosotros, a dónde están las fallas, dónde están las limitaciones y cómo vamos a poder ayudarlos para mejorar en esos procesos. Hay una preocupación presente en el chat también con respecto a los colegios científicos. Ahí es importante decirle a las personas que nos están acompañando de colegios científicos que las pruebas FARO para colegios científicos, para colegios técnicos y para colegios académicos son exactamente las mismas. Eso quiere decir que es una prueba homogénea para todos los ciclos en su nivel de complejidad, por ejemplo, y cómo está dispuesta para todas y cada una de las personas estudiantes, de modo que no hay diferencias en este caso entre las modalidades, ni tampoco las pruebas de colegios técnicos o científicos son más o menos difíciles que las de colegios académicos, sino que son prácticamente las mismas en nivel de complejidad, lo que nos permite precisamente saber, según lo esperado, según lo que se espera que las personas logren hacer y sepan sobre diferentes temas o asignaturas, puedan alcanzar en las diferentes modalidades educativas. Es importante tomar en consideración y retomar el desempeño de este año. Ese 60% que no equivale a las pruebas FARO tiene un componente de compromiso de las personas estudiantes con su proceso de aprendizaje, tanto en la modalidad a distancia como presencial, y también, desde luego, una llamada de atención, sobre todo a las personas docentes que tienen que apoyar este proceso educativo como parte de sus funciones regulares y del compromiso con el proceso educativo como funcionarios del Ministerio de Educación Pública. Ahora vamos a proceder a trabajar con don Pablo algunas preguntas del chat. Don Pablo, si me permite entonces hacer un par de preguntas para aclarar a las personas, estudiantes que nos acompañaron hoy, que pusieron sus preguntas en el chat, cómo resolver estas dudas que ellos tienen. Don Pablo, preguntan con respecto a la prueba de español y sobre todo a la actividad de producción escrita, el ensayo que hay que producir. ¿Cuántas palabras va a tener ese ensayo? Si es igual a la redacción que se hace en bachillerato o si es otro modelo. Esa es una primera pregunta que nos están haciendo. Eso lo pueden encontrar en la guía técnica, pero me gustaría que usted lo aclarara. Y voy a introducir una segunda pregunta, y es que se pueda hacer, que pueda más bien hacer referencia a lo que son adecuaciones curriculares y cómo se atenderá a las personas estudiantes con necesidades educativas específicamente. Esas dos por ahora, don Pablo. Gracias, doña Melania. Bueno, yo primero quisiera aprovechar también, antes de abordar la primera pregunta, reiterar que las pruebas nacionales FARO son muy diferentes a las pruebas nacionales de bachillerato. Desde su formulación, desde su concepción, hasta las mismas preguntas, para decirlo de alguna forma. El modelo es muy diferente. Yo quisiera ser enfático en eso, porque como bien lo decía la señora viceministra, y lo he reiterado también yo, los y las invitamos a leer las guías técnicas para que conozcan más detalles de estas pruebas. Y como bien lo hemos dicho, prontamente vamos a dar a conocer la segunda, donde van a venir ejemplos de preguntas, que van a ver que hasta las preguntas se redactan diferentes a las preguntas que antes salían en bachillerato. Yo quiero ser enfático en eso porque también nos preguntaban que cuáles son las diferencias. Vea, son un montón. O sea, es decir, yo ya hemos ido dando algunas pistas, pero son muchas y muy diferentes, desde los porcentajes, la misma prueba, la cantidad de preguntas, la cantidad de opciones, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso de la redacción, que hemos llamado de esa forma, la producción escrita, como bien decía doña Melania, muchos detalles están en la guía técnica 1 y vendrán ejemplos inclusive también de redacciones, cómo se van a calificar estas redacciones, muy importante, en la guía técnica 2, que por cierto también se va a calificar diferente a cómo se calificaban las pruebas también de bachillerato. Entonces, decir que en el caso de la población que no cuenta con ningún apoyo educativo, la extensión va a ser mínima de 200 palabras, lo hemos dicho acá, también lo dicen en las guías, ¿verdad? En el caso de la primaria sí varía un poco, pero estamos hablando principalmente de la secundaria. Digo eso porque también he visto preguntas en el chat sobre la primaria. Podríamos referirnos a algo de la primaria, pero no quisiera también que eso lleve a algún grado de confusión, ¿verdad? Pero hoy estamos acá con
principalmente atendiendo la población de secundaria, y nos hemos enfocado en ese tema. Entonces, la producción va a ser diferente, no va a ser como en bachillerato que le dábamos 4 temas y seleccionaba un tema y a partir de eso hacía una redacción. Es otro enfoque de prueba escrita, para decirlo de alguna forma, o de producción o de redacción, que insisto, ya dimos a conocer algunos detalles y que vamos a dar más a conocer en la guía técnica 2. Pero sí es una redacción bajo otro enfoque más de poner en práctica habilidades. Es decir, aquí el tema va a ser ya incentivado desde el punto de vista de un texto, de que a partir de eso va a generar una producción concreta. Hay que recordar que el programa de español apuesta más por las habilidades comunicativas. Entonces, aquí vamos a centrar más la evaluación, no tanto en la ortografía, caligrafía, gramática, etcétera, que también es importante, pero no va a estar el foco en esos elementos, sino más bien en el desarrollo de ideas centrales, ideas secundarias, y cómo se hila eso con una coherencia para dar a conocer una posición, un argumento, es decir, defender una posición, por ejemplo. Esto es diferente en las pruebas nacionales FARO, que es muy importante. Y la segunda pregunta, doña Melania, que usted decía de los apoyos educativos, o lo que hemos llamado también adecuaciones, insistir en que vamos a aplicar los apoyos de acuerdo a cómo los hayan tramitado en el centro educativo y se les esté brindando a los y las estudiantes. Esto pasa por apoyos como, por ejemplo, a las poblaciones, digamos, que requieran letra más grande por un tema de problemas de visión, entonces tendrán letra más grande, tipos de letras, inclusive vamos a tener, como siempre, también la prueba braille, también si se requiere, apoyos como por ejemplo un recinto aparte, también con otras condiciones, un tutor especialista en la asignatura o en el manejo de algunas emociones también. Yo vi ahí, por ejemplo, una pregunta de alguien que decía que mi hermano tiene Asperger o tiene alguna de estas situaciones que pueden, también para eso tenemos apoyos educativos, tanto en el sistema educativo como en pruebas nacionales. Entonces, desde que para estas situaciones contemplamos la aplicación de los apoyos educativos. Y terminando, como también nos lo preguntaban, creo que me dio parecer que era un docente más bien que hacía la pregunta, porque decía, ¿cómo hago la prueba para la adecuación significativa? Entonces, recordar que va a haber una prueba diferente para los de adecuación significativa, que va a ser el docente propiamente que le da clases a ese chico o a esa chica, ¿verdad? Va a depender del nivel de funcionamiento de ese estudiante, de su perfil de salida. Entonces, por eso es que no hay recetas para esta prueba. Hay sí algunos lineamientos que vamos a retomar probablemente en los próximos días, pero que ya se han dado históricamente en el Ministerio de Educación Pública, y que los invitamos y las invitamos a los docentes a ver las guías técnicas 1 y 2 para que tengan una idea de, les sirva como guía, cómo podrían ensamblar esa prueba. Pero, digámoslo de esta forma, ¿podría tener menos preguntas que las de FARO? Por supuesto que podría tener menos preguntas. Más preguntas yo no lo vería saludable, pero podría tener menos preguntas. Podría tener solo preguntas de selección de respuesta, en el caso de matemática, perfectamente. Es que va a depender de, insisto, de la condición de ese estudiante. Así que nosotros tenemos una serie de lineamientos de cómo se ensamblan las pruebas nacionales FARO, que los plasmamos en las guías técnicas 1 y 2, pero que en el caso de los estudiantes de adecuación significativa, esto podría variar muy importante de acuerdo a cada estudiante. Muchas gracias, don Pablo. Nos preguntan los estudiantes, y creo que yo lo enfaticé, pero es importante que usted también lo retome, si hay diferencias entre la complejidad de la prueba para colegios técnicos, científicos o académicos, o si es la misma prueba, en qué se diferencian, porque existe la duda entre las personas estudiantes en el chat de si las pruebas para colegios técnicos son diferentes y tienen más temas que para colegios, por ejemplo, académicos. Esa es una pregunta. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cuál es el método evaluativo? Si es marcar con X, qué características, si tienen que llenar lectora óptica, por ejemplo. Eso es una pregunta sobre propiamente lo que sería la logística de aplicación. Y finalmente, ¿por qué no se puede elegir la ciencia? Sí, gracias, doña Melania. Aquí hay que retomar varios elementos. Empecemos por la última. La propuesta curricular que tenemos en la primaria y inclusive en el tercer ciclo de la educación general básica
no separa lo que hemos llamado las ciencias naturales en física, química y biología. Es decir, en la primaria y en este momento hasta 9º año, esa oferta no está separada, sino que se ve de forma integral, ¿verdad? Eso es muy importante porque antes, por ejemplo, en 7º se veía física, en 8º se veía química y en 9º se veía biología. Eso ya no sucede ahorita en el sistema educativo. Sí sucede así en la educación diversificada, donde sí está separado, pero que esperamos que también a futuro esto vaya cambiando. ¿Y por qué no se escoge la ciencia? Porque nosotros creemos que las 3 ciencias son igualmente importantes para el desarrollo científico, valga la redundancia, de un país. En este momento en el que atravesamos, el área de ciencias es fundamental para el desarrollo de las personas y a nivel también de país. Y si apostamos por una educación científica, creemos que el estudiante por eso recibe física, química y biología y por tanto debe saber de las 3. Y respondiendo a ese espíritu es que la prueba nacional FARO entonces no elige ciencias, sino que bueno, las 3 son igualmente importantes y debiéramos ser contempladas en una prueba nacional. Insisto, en justa medida, de acuerdo a lo que han visto hasta ese momento, de acuerdo a su malla curricular, a su oferta educativa. Me devuelvo ahora a la segunda pregunta en torno a la logística. Sí, en cuanto a la logística, yo entiendo perfectamente que principalmente los funcionarios y funcionarias del ministerio tienen algunas inquietudes, para decirlo de alguna forma. También los estudiantes, algunos dicen ahí que bueno, y si la pandemia continúa y podría cambiar algunas cosas. Bueno, hay cosas que depende de las directrices del Ministerio de Salud, podríamos variar algunas condiciones, pero de momento, como bien lo ha dicho la señora viceministra y la señora ministra, se mantiene. O sea, de momento la aplicación está en pie, se mantiene en las condiciones que hemos anunciado. Si las condiciones cambiaran, también anunciaríamos oportunamente. De la logística vamos a enviar un oficio, en este caso a los funcionarios, de cómo va a funcionar, e inclusive el día de mañana en una reunión de directores y directoras regionales vamos a tener la oportunidad también de adelantar algunos elementos de cómo estamos realizando todo el proceso logístico de la aplicación. Ya la señora viceministra adelantaba algunos detalles, como por ejemplo el caso de intercambiar docentes. Sí podría existir la posibilidad en el caso que existan las condiciones, pero si no, entonces los mismos docentes, si no de las propias asignaturas, obviamente aplicarán las pruebas en los centros educativos. ¿Por qué esto? Sobre todo en algunos colegios que están en lugares de difícil acceso, esto se podría complicar y con más razón en el caso de la primaria. Pero sí, digamos, detalles de la logística estaremos dando a conocer oportunamente porque hemos estado también midiendo un poco las condiciones. Ya dimos a conocer, por ejemplo, que la aplicación en horario nocturno va a ser a las 6 de la tarde. Esto porque las restricciones de momento que tenemos nos dan la posibilidad de que sea a las 6 de la tarde. ¿Por qué digo esto? Porque si las restricciones, por ejemplo, vehiculares cambiaran y ya no, y tendríamos entre semana también restricción y por horario y por placas, si fuera el caso, no lo sé, ¿verdad? Como si lo tuvimos el año pasado, podríamos variar esa hora y entonces, como el año anterior, aplicar las pruebas en horarios como 5 de la tarde o 4 de la tarde, va a depender de esas condiciones. Entonces, sí adelantarles que de momento se mantiene a las 6 de la tarde la aplicación para las ofertas nocturnas. También nos han hecho la consulta de que si las fechas se mantienen, sí, y sobre todo por los colegios técnicos profesionales que cuando las repiten en noviembre están en su práctica. Ya hemos llevado a cabo las coordinaciones, principalmente con educación técnica, y cada colegio técnico profesional tiene que organizarse para suspender momentáneamente la práctica en esas fechas si el estudiante tiene bien repetir la prueba, porque si no la va a querer repetir, continúan su práctica, ¿verdad? Para presentarse en el centro educativo y poder llevar a cabo la aplicación de las pruebas en esos horarios. Entonces, en la logística hemos dado a conocer muchas situaciones. Y la primera pregunta, doña Melania, sí, hay que decir claramente que no son iguales, o sea, iguales no son, para decirlo de alguna forma. Son lo que hemos llamado, insisto en ese concepto, la literatura lo consigna muy bien, pruebas equivalentes, pruebas paralelas, pero son paralelas similares, o sea, son pruebas similares respondiendo a los mismos estándares de calidad que apostamos en el sistema. Solo que también tienen ajustes, como lo hemos dicho, desde el punto de vista curricular. Por supuesto, dependiendo de lo que vieron en las ofertas nocturnas, las diurnas, los académicos, los diurnos, los CTPs, etcétera, rurales, etcétera, se ajustaron de acuerdo a las plantillas de aprendizaje base. Entonces, sí hay que decir que, para decirlo de alguna forma, iguales no son, pero son similares,
considerando las particularidades de la población, de la oferta educativa, de las condiciones que tuvieron, se hicieron los ajustes del caso. Así que van a ver que son pruebas, para decirlo de alguna forma, ajustadas a cada realidad educativa que tenemos. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, don Pablo, por la claridad en sus respuestas y por ofrecernos este tiempo tan valioso que sabemos que en el marco de sus múltiples obligaciones usted saca con mucha especial atención y prioridad para responder a las personas estudiantes de todo el país y también, desde luego, a los centros educativos y al personal docente que nos acompaña en estos diálogos estudiantiles. Para ir cerrando, es importante retomar que tenemos a través de la página oficial del Ministerio de Educación Pública unos correos y lugares de contacto donde pueden escribir en caso de que existan o permanezcan dudas a partir de este proceso. Y también recordarles que para evaluar la calidad, la logística y sobre todo la contribución de estos espacios de diálogo, se les van a remitir unos vínculos con un formulario para que puedan ayudarnos precisamente a emitir sus ideas, consultas y también su valoración del día de hoy. Esto se les estará remitiendo a través de correo electrónico y les pedimos que por favor a todas aquellas personas que quieran darnos a conocer su opinión sobre la contribución de esta actividad, sobre todo a las personas estudiantes que nos acompañan, puedan ingresar a este diálogo. Vamos a cerrar la actividad del día de hoy con una meta, como una visión que yo me propuse el día de hoy para comunicarle a todos los que nos acompañan, y es el hecho de que es importante considerar, compañeros, compañeras, estudiantes de todos los centros educativos que están hoy con nosotros, que la razón de ser del trabajo que nosotros hacemos en el sistema educativo público del país son ustedes, y que todas las acciones, aunque a veces nos generen desacuerdo o no tengamos claridad de por qué vamos a ser evaluados, están pensadas claramente en beneficio de su proceso educativo y sobre todo como respuesta o para generar respuestas a las limitaciones, necesidades y sobre todo desafíos que nos encontremos en los resultados que podamos valorar. Sabemos que desde el año 2018 hemos enfrentado una serie de características. Todas las generaciones estudiantiles, incluidos nosotros que estudiamos hace muchos años, enfrentamos diferentes vicisitudes en las diferentes regiones del país, no solamente por temas de pandemia, sino también en muchos casos por temas de inclemencias del tiempo, inundaciones, ¿verdad? Desastres también relacionados, por ejemplo, con terremotos. Es decir, todas las generaciones de una u otra manera hemos sufrido situaciones de contexto social, natural, que desde luego presentan desafíos a que como estudiantes tengamos que mostrar actitud, resiliencia y también compromiso con nuestro proceso de aprendizaje. Para el Ministerio de Educación Pública y específicamente para todas las direcciones que representan el despacho académico, esta generación es igualmente exitosa, importante y no es una generación para nosotros en ningún caso perdida. Para nosotros ustedes son una generación a la que nosotros apostamos, por la que hacemos acciones responsables. Quitemos de nuestra mente que nosotros tenemos alguna característica de fracaso. Ustedes son personas que están empezando su proceso de aprendizaje, que van a tener muchas más oportunidades a futuro en este país para seguir aprendiendo, que desde luego que en este compromiso de mejorar hay un monto de responsabilidad de nosotros como sistema educativo y también de ustedes como personas estudiantes, pero bajo ninguna circunstancia nosotros vamos a dejar de luchar y de tomar las mejores decisiones en beneficio de ustedes. Para nosotros nuevamente son nuestra razón de ser y yo le pido a todas las personas docentes que están acompañándonos el día de hoy que trabajemos, orientadores, y todos los equipos interdisciplinarios también de los centros educativos que nos acompañan, que trabajemos con el cambio de visión sobre esta generación de que son una generación perdida o que va a enfrentar una serie de fracasos a futuro, porque eso es totalmente erróneo. Nosotros tenemos que hacer un trabajo enfocado y concentrado en ayudar, en salir adelante y sobre todo en cambiar esas ideas que tienen mucho que ver con su capacidad de autoeficacia y con su capacidad de sentir su posibilidad para ejecutar las pruebas, pero también para seguir aprendiendo el resto del año.
Nuestra tarea es contribución de todos y nosotros vamos a seguir en la lucha en beneficio de la mejora educativa para nuestras personas estudiantes. Que tengan un muy buen día y espero que esta actividad haya sido de mucho provecho. Gracias.